Suscríbete a la Panterita. Bueno, ¿sí? Sí, vamos a Sí, bueno. la botifarra que dice. Porque La vos te vas- botifarra. Yo sé que vos pechás botifarra allá, ¿eh? Al lado de un árbol, me contaron todo. Sí. Señoras y señores, con la promo que preparamos para KQP, dirigida por el magistral Diego Volpe, con el apoyo de Andrés, con el apoyo, ¿cómo se llama nuestro compañero del dron? Enrique Monti. Enrique Monti. Gracias Magdalena que nos comandó a todos. Gracias a todo el equipo, les queremos decir, estamos juntos, te vamos a acompañar, como de siempre. Como siempre. No me man. corrija. Como siempre. Chao. Once horas con 34 minutos en todo el país. Estamos arrancando el Cardinal Deportivo hasta poquito antes de las 12. También con ABC TV. ¿Cómo te va, Ariel? ¿Qué tal, Federico? El saludo a todos. Fabio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos también a los oyentes en este Ya horario. en instante, Dani. ¿Vos te das con un buen españolísimo, Fabio? Vos una época te gustaba España. No, Pero te gustaba por la revolución futbolística, me acuerdo. Sí, Hincha de Valencia. que empezó con Aragonés. Sí. Yo soy del Valencia en España. Valencia, del Bosque, también un fenómeno para Fabio, me acuerdo. Sí. Pues Fabio, pues él antes de... Cuando jugábamos en la canchita, los muchachos, él ya era técnico. Claro, De muy joven, sí. le gustaba siempre la táctica, todo eso. Entonces, estaba con esa cuestión de una España que estábamos haciendo recuento. En los últimos 3 mundiales ganó solamente 3 partidos. Le ganó a Australia en Brasil, le ganó a Irán en Rusia y le ganó a Costa Rica ahora en Qatar. Y ahora hay un desencanto, una cosa pero de locos. Luis Enrique parece no haberse dado cuenta todavía, en un país que siempre fue triunfalista antes de ser campeón del mundo. Siempre ellos se posicionaban como futuros campeones, eran los campeones morales, la furia española, la furia roja, Butragueño, Hierro, unas grandes generaciones que no ganaban, hasta que ganaron y dijeron, este es el lugar que merecíamos ocupar en el mundo, Y lo ganaron en bien el aquella planeta. vez. Lo ganaron bien aquella Claro, vez. por supuesto. Y lo sufrimos nosotros también, ¿verdad? Sí, Y- pero digo nomás que después de eso, cuando habían ganado Eurocopa también, un montón de cosas, lo de ahora realmente... Primero el escándalo que hubo en la previa de Rusia, ¿verdad? Donde un técnico tuvo que ir, creo que quedó dirigiendo Fernando Hierro al equipo. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico. Estamos hablando de la historia de España. Lopetegui. ¿Cómo? Lopetegui. Sí, ¿y quién quedó dirigiendo? ¿Hierro? Hierro, que era el director deportivo. Claro, porque estamos hablando que ellos siempre, y Dani más o menos tiene, bueno, desde el 86... Sí. que ellos siempre se autodenominaban como grandes candidatos, siempre estaban cerca, siempre faltaba, No, pero le ellos faltaba fantasean. algo. Sí, siempre fueron, Fantasean. claro, y después lograron por fin el título, Claro. y dijeron, bueno, ya está, hay un honor a nuestra historia, por fin, logramos lo que tantas veces nos merecimos, llevaron otros, y después de eso se fueron al mazo. Vos sabés que está interesante el planteamiento, Federico, porque en menor medida lo que le pasaba a Inglaterra. O sea, España se confunde con lo que es su liga, con lo que es su selección. Históricamente España nunca fue grande. Recién Fabio decía así en el 2010, no se puede negar. Pero si vos analizás ahí con lupa con el tema de cómo ganó también ese mundial, fue el mundial del 1-0. O sea, tampoco hubo una exuberancia. ¿Qué pasa? Como ocurre con Holanda o Países Bajos, no se puede negar lo que aporta en esa época el tiki-taka. O sea, el fútbol del Barcelona, el tema del juego de posición, no se puede ignorar el aporte que ha tenido un Barcelona en ese sentido. Ahora, queremos hablar de selecciones. España nunca entró en el club de los, Alemania, Brasil, Argentina. O Francia misma, Francia cada vez que misma, aparece, claro. porque Francia tiene alguna ausencia, pero cada vez que aparece candidato, aparece Sí. con grandes equipos. Yo me acuerdo, el 9 de España llegó a ser Juan Antonio Pizzi. Sí. Un voluntarioso delantero, pero que no tenía una o Julio nacionalizado, Salinas. digo, Julio Salinas. Julio antes. Salinas, o sea, Y sí. antes de la Eurocopa del 2008, por ejemplo, ellos recordaban siempre, pero con nostalgia lo que pasó algunas en la Eurocopa, ¿verdad? Para Claro, ellos, claro, pero- aquellos años 60, pero- pero por se eso. quedaron con eso y en el intento siempre, ¿Sabes ¿verdad? por qué colocaba Fabio el tema de lo de Inglaterra? Inglaterra también llegaba un momento donde todo el mundo, y todavía ahora, en la Premier, pero voy a su selección, voy a decir hoy, voy a decir Real Madrid el mejor equipo, perfecto, pero ¿cuántos jugadores aporta a su selección? Voy a agarrar la selección española, su arquero es el arquero del Athletic Bilbao, y después hace el hombre por hombre, línea por línea, y no es una selección top. Lo que Claro. pasa es que quedó muy fuerte lo del 2010 y el aporte al fútbol mundial. O sea, ellos terminan virando cuando en el 70 te hablaban que Rinus Michel cambió. O sea, yo creo que es un poco la confusión. Mira, pero
Pero Comparado no. ahora con lo que vos estás diciendo, Dani, el 2010. Casilla en el arco. Sí. Sergio Ramos, el lateral derecho. Puyol, Piqué, la dupla central. Lateral izquierdo era. Todavía no era Jordi Alba. No. Era uno de los tapados. En el medio estaban los Xavi. Sí. Xavi Hernández, Y Alonso. Xavi Alonso, Iniesta. Niño Torres era titular, a menos contra Paraguay fue titular. Después entró aquel Pedro, era el extremo Villa. Sí. de Villa. Hizo el gol. Sí, Y bueno, era un equipo, ese era equipo, No, por aparte eso. de, como decir, 1-0, pero ese sí fue un equipo que merecía ser candidato, que incluso arranca perdiendo con Suiza y uno decía otra vez España, más de lo mismo. Capdevila O cuando dice Capdevila, Nelson, muchas sí, gracias. Néstor, perdón. O cuando le cobran el penal a Tacuara Cardoso, el mundo pensó otra vez todos quedan por el Claro, camino. es más, los propios Sí. españoles, o sea, es el tema cuando vos venís con la cara, y yo creo que la frustración va a pasar. Muchas veces cuando vos desactivas, ese primer obstáculo es, bueno, de ahora en más sí, pero no se puede ignorar que hubo una degradación tremenda. O sea, vos decías Jordi Alba, perfecto, pero Jordi Alba viene jugando desde el 2012. Y si no era Jordi Alba, era Valde. Nico Williams, mira que me parece que Nico fue el de los mejorcitos que ayer ingresó. Pero por eso te digo, de aquel equipo del 2010, cuando yo digo lo del 1-0 es él apenas, pero fue el mejor de ese mundial. No estoy hablando de que no mereció ganar. Y en ese equipo sí estaban los top del Real Madrid y del Barcelona, y estaba Villa, que después pasaría. Tener un equipo top. Acá, yo creo que a muchos futboleros que capaz no seguían constantemente el fútbol de selección, habrán dicho, espera, ¿y este dónde juega? ¿Este de dónde es? Se generó toda una polémica cuando Laporte, que estaba entre Francia y España, y después Busquets sigue jugando. O sea, y Busquets ya no está para lo que el Mundial en algún momento te va a exigir, que es la intensidad, el tema de correr. El jugador de Marruecos, el volante central de la Fiorentina, se comió todo el mediocampo. O sea, entonces, ¿qué significa que Busquets todavía sea el tapón o el tiquitaca? Sin entrar en el tema de el famoso cuando se gana lo mismo es bueno y cuando se pierde lo mismo es malo, pero No, porque España- del vamos dijimos, es un equipo sin Claro, arco. España en otro momento, a ver, quizás de 94, siempre recordamos el codazo de Luis Enrique, tenía un buen equipo y quedó eliminado injustamente por Italia, ¿verdad? Porque en Julio cuartos de Salinas final. se pasó amarrando lo que tenía. Y ellos Exactamente, decían, sí, pero este equipo nadie le debe nada, o sea, no Le hay... fue mal a este equipo, Federico, pero Sí. yo creo que es un equipo de futuro, de proyección, porque es un equipo demasiado joven. Se nota que hay madera. Juegan bien, pero ahora todavía muy frágil, porque Pero hay un juegan promedio de bien, ¿en 20, qué sentido? 21 años. O sea, yo creo que te digo, el fútbol sin arco, ese de como ellos le dicen, el rondo, el yaguaí, todo eso, es hermoso cómo juegan. Ese España-Alemania fue hermoso porque Alemania también dijo, yo voy a ir a presionar. Pero, o sea, es Morata al final. O sea, juega muy lindo, pero voy a decir, si entre lo... a ver, voy a decir Pero, Gavi, Pedri, pero ellos necesitan otra vez un Lewandowski. Ayer fue ¿Entiendes? Su club. 80-20 fue de vuelta ayer. Fueron los está números mirando- que nos sirven más en una Copa del Mundo. Sí. Desde Rusia ya quedó desmitificado eso. ¿verdad? España Sí. otra vez con el mayor porcentaje de posesión, seguida hasta ahora por Alemania y por Argentina. Pero digo, uno ve jugadores de muy buena técnica. A lo mejor Claro, van a encontrar en el eh, camino en este nuevo proceso del hombre que le va a dar la fuerza en el área. Pero me parece que es un equipo de selección. Yo estoy Ariel, mirando- son grandes armadores, grandes pasadores, hablamos de Ferran Torres, de Gavi, pero le falta esa fuerza. Sí, Morata entra y es un poco diferente el equipo en cuanto a fuerza ofensiva, pero de igual manera le sigue costando. Y vos sabés que ellos ya están proyectando un poco el que está más cerca para suceder, si es que se da la salida definitiva, se confirma que se va Luis Enrique. Hablan que de La Fuente, que viene trabajando con los chicos con las formativas ahí, las selecciones juveniles, campeón sub-21 y compañía, creo que fue plata en las Olimpiadas también. Y hablan de la sucesión que podía ser él el sucesor, es decir, para seguir teniendo esta línea de trabajo con los jugadores de futuro que vos decías, Ariel, porque todos pasaron por ese técnico de La Fuente, Gavi el cuando sub-21. 18, no sé qué, el Olmo 21, sí, Olmo. Pedri Todos son 21. jovencitos. Y estoy mirando algunas figuras que quedaron fuera, de mayor experiencia, como el caso de Borja Iglesias, el propio Ramos, Aspas, De Gea que no es muy veterano aún, que pudo haber jugado, pero evidentemente Luis Enrique quiso jugar por una generación. Aparte quedó una marcado ya renovación por el total. mundial anterior, ¿verdad? Lo de Gea. Sí, se jugó por otra gente. Sí.
Bueno, ahora Nacho aparece, Fernández. ¿cómo dejar fuera a Sergio Ramos? Dice el oyente. Y Adama aparece un montón de Traoré. cosas, ¿no? Traoré. Dice, Claro. Claro. O sea, No, pero yo entiendo. Oyarzábal. Pero, Ariel, perfecto. El tema de la juventud y todo lo que quieras. Porque creo que tocamos dos cosas. Arrancamos con el marco histórico. O sea, más allá de que España tiene un título. O sea, nosotros, por ejemplo, a uno más cerca, a Uruguay, porque Uruguay tiene dos más. O sea, tiene uno más. Tiene el doble de lo que tiene España. Pero ni en Uruguay lo consideran como un candidato a ganar el título, ¿verdad? Es como vamos hasta donde se pueda y todo eso. Pero España se puso el chip por el tema reciente, pero hay una degradación, repito. Vos haces el 1 por 1 de jugadores de qué club eran los del 2010 y jugadores de qué club son los del 2022. Y vos ahí podés decir, no, pero son jóvenes. Y ahí yo voy a lo futbolístico. Todo bien con el tiquitaca. Pero en ese mismo equipo del tiquitaca de los 1000 pases, los goles otra vez lo hacía el que era suplente del 9 titular, que era Asensio, que es Álvaro Morata, que ya tiene 30 años. Entonces vos me decís, no, Gavi, Pedri en el Barcelona, está Valde, está Jordi Alba, pero ese mismo Barcelona tiene un Lewandowski, o sea, tiene un 9 más tradicional, y Luis Enrique no. Entonces vos ves y contra Japón el 9 el 9 hace el gol de España, después lo saca y prácticamente ya no patearon al arco. O sea, es un fútbol que es lindo, que sirve, pero para ser candidato a ganar un título, yo No creo que alcanza. falta. No. Claro, España revive la pesadilla de Rusia. 1000 pases para estrellarse contra un muro y caer como siempre. Me acuerdo aquel España-Rusia, un domingo a la mañana. Ese fue, pero fue 90-10 por ahí. Sí. Después termina atajando el arquero ruso pero los penales. comparando con el de ayer, ese equipo que vos decís, Federico, el de Rusia pateaba al arco muchas veces, o sea que tuvo su chance también. O sea, si vos ves al final cuál tuvo mejor rendimiento en cuanto a posibilidades pegadas al arco, fue aquel equipo, no el de ayer. El de ayer Pero, muy no, bien. pero ¿sabes lo que pasa? Porque aquel inclusive empezó ganando. Sí, también. Con gol de justamente entre Sergio Ramos, un gol en contra, después lo empata por la misma vía Rusia. Pero vos haces el seguimiento y creo que ayer la estadística marcaba, desde que ganaron en el 2010, en el 2014 ganaron un partido. Solo 3 partidos contra Australia, ya eliminados Partido en relleno. el 2014. Sí. El grupo que estaba con Holanda y Chile, Sí. los dos clasificados. En el 2018 Irán y ahora Costa Rica en el debut. Claro, o sea, entonces partidos si no es de relleno contra equipo que el famoso nada que ver. Vos sabés que ayer uno de los comentaristas de España, Axel Torres, cuando se da la eliminación, él rememoraba, este es un partido que a mí me recuerda al España-Paraguay. La única diferencia es que nosotros aquella vez hicimos un gol. Y vos decís, ¿quién nene tenía? ¿No? Tenía un Iniesta, tenía un Villa, el tema del doble palo. Pero jugamos contra un equipo con orden, disciplina, bloque defensivo. Claro, vos recién decías, Dani, el tema del equipo que ganaba 1-0. Pero casi todos los partidos mereció ganar, salvo el primer partido, ese contra Suiza del que hablaba Federico, Que también, y también contra mereció nosotros. ganar, contra nosotros. Y contra nosotros, o sea, contra nosotros no mereció ganar. Y el partido se dio más o menos así. O sea, nosotros porque no quedamos, mira lo que le anularon a Nelson, el penal de Tacuara, pero objetivamente hablando, Sí, pero- o sea, yo voy nomás que no hubo un resultado porque yo citaba lo del 1-0 desde octavos, pero para decir lo que le costó, pero contra Portugal, contra Paraguay, contra Alemania, lo bombardeó. Alemania fue el colmo, yo me acuerdo que esperaba mucho a Alemania y el gol de Puyol, ese famoso gol de cabeza que viene picando de afuera del área chica, Venían de del ganar, área grande. a 4 le había metido a Argentina. Claro, pero sí, España le dominó todo el partido. Quizá Paraguay fue el más duro, sí, sin duda, porque patearon muy poco al arco, lo maniató en todo momento. Estuvimos bien, porque Como ayer Marruecos, quizá, ¿verdad? Pero ni siquiera fuimos defensivos aquel partido. el tema es, claro, como dice, acá me están diciendo que la gente del chiringuito, que hay que ver hoy, porque acá vemos el que da la noche anterior. Sí, No, ya el tío dijo, Polo ya pasa. dijo, ¿cómo se llama? Pedregol. Pedregol. Que haga Luis Enrique. ¿Cómo es? Ese señor dijo que haga Luis Enrique el streaming para anunciar que se va. Ah, bueno. Pues haga Luis Enrique su Claro. transmisión. Pero Luis Enrique dio una conferencia de prensa. Ayer estábamos hablando de lo que decía la previa y lo que dice después también
Lo que resultó no. simpático cuando no se gana. Claro, cambia fuera de todo. foco, pero digo nomás que también decían que España no tiene ni un crack, como las otras selecciones. Tiene razón. Sí, Pero tiene razón, claro, no hay ni un crack en España que, como ustedes están diciendo, cuando tiene una tendencia de 80, 85, te da una jugada para, ¿verdad?, de convertir un gol. Como dirían los propios españoles, es un tío valiente de Luis Enrique. Está bien. Streaming para esos momentos buenos y ahora no hizo, ¿verdad? Pero en la foto dice, y lo toma por el lado del fútbol, algo Claro, competencia. pero ¿cómo los técnicos ni bien quedan eliminados todos ya a su casa? Sí. Alonso pasó eso, Alfaro se fue, Luis Enrique están esperando que se vaya, todavía no se fue. Digo que quería estar con su familia y con sus perros. Después Alemania lo sacaron a Vierov. Sí. El técnico sigue todavía. No, Él sigue. Claro, hay lugares donde si hay un fracaso, hay Pero- gente que tiene que tomar las medidas y hacerse responsable. Pero No, el caso, mamá, el caso de Alemania renunció, ¿verdad? No, Vieron. lo sacaron. Lo sacaron. Lo sacaron. Ah, lo sacaron. Bueno, Ese es estamos- como el tema de, por ejemplo, el técnico de Corea. No es que él renunció, sino que vence el contrato. La federación le dijo, quédate más. Y dijo, no, yo ya estoy. Claro. Yo ya me voy porque ya se venció el contrato. Pero para cerrar nomás, el último Real Madrid-Barcelona. Porque Real Madrid es el equipo top. Yo veo la alineación y Real Madrid tuvo solamente un español que es Dani Carvajal, que jugó y no se asentó, porque entre él y Azpilicueta, y ayer apareció Llorente. Después eran Militao, Álava, Mendy, Modric, Tchouaméni, Kroos, Valverde, Benzema y Vinicius Junior. Entonces, ayer lo que hay una confusión. Porque pero ¿cómo que fue el español? Y bueno. Real Madrid. Y si Real Madrid lo que menos tiene es español. Claro. Por eso estaba más que el 2010. Ahí sí. Que era Real Madrid-Barcelona, en el que la defensa dijimos Sergio Ramos, Puyol, Piqué y Capdevila, y el arquero Iker Casillas en un gran momento, ¿verdad? La delantera de Barcelona, Dembélé, Lewandowski y Rafinha. Y sí, importe todo afuera. Bueno, estamos haciendo un comentario, saludamos al colega Rubén Jiménez de Marca, de Madrid. Rubén, te saludamos aquí de Paraguay. Estamos hablando del tema de España, este Mundial, lo de Rusia 2018, lo que había pasado en Brasil, que ya con el fin de una generación. Primero que nada, buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Rubén, el día después de esta eliminación, ayer por penales, una copa donde tuvieron un gran debut, gran alegría contra Costa Rica, después un resultado quizás cerrado con Alemania, y lo que se ha dado en la última fecha, la derrota contra Japón, que hizo que jueguen contra Marruecos, y esta eliminación, ¿cómo la toman? ¿Qué balance están haciendo? ¿Qué le está pasando a la selección española en los últimos mundiales? Bueno, aquí el debate lo hemos centrado sobre todo en el estilo, en la forma de jugar de España, de Luis Enrique. Es la misma eliminación que ante Rusia en el Mundial de 2018, otra vez en octavos, otra vez en tanda de penaltis y otra vez con la selección española dando más de 1000 pases para no generar apenas jugadas de ataque. El debate lo estamos centrando en España en esa forma de jugar, que nos vino muy bien desde 2008 hasta 2012, pero quizá no hemos progresado mientras el mundo del fútbol está jugando a otra cosa. Ha habido campeonatos como la Eurocopa o la Liga de las Naciones Europea, en la que España sí ha podido llegar a semifinales y a finales, pero en un mundial que es la gran exhibición del fútbol mundial estamos viendo que a España no le da para pasar esta ronda. ¿Y consideran que el ciclo Luis Enrique debe acabar por esta situación de transformar un poco el fútbol? Porque hablabas de la distancia quizás que puede haber en estos momentos entre el fútbol que mostró España y el resto de las selecciones que, por ejemplo, se metieron a cuartos de final ahora del Mundial. Sí, creemos que el ciclo de Luis Enrique, sobre todo porque la derrota es muy dura, si hubiera sido de otra forma, si hubiera sido de una ronda posterior, una selección más grande, se podría pensar en una continuidad de Luis Enrique, pero por la forma en la que se produce la eliminación y porque el fútbol que venía mostrando Luis Enrique es el mismo desde el primer día que coge el equipo hasta el último, se entiende que España tiene que cambiar un poco el estilo, aunque haya sido tan exitoso en fechas anteriores, y el entrenador adecuado para hacerlo no es Luis Enrique, que ha demostrado que con los jugadores que tiene no es capaz de cambiar el estilo de la selección. Entendemos que hay futbolistas como Busquets, como Pedri,
que sí pueden tener ese mismo aire del fútbol de España de la 2008-2012, pero hay otros jugadores como Ferran Torres, Ansu Fati, Asensio, el propio Gavi del Barcelona, que sí pueden jugar a otra cosa, y Luis Enrique no ha conseguido que España juegue a otra cosa y ha acabado fracasando en el Mundial. Pero el estilo no se cuestiona, ¿verdad? Lo que se intenta plasmar en la cancha. ¿El estilo? ¿O es el estilo? ¿El qué? Perdón. Pregunto, el estilo. España lo que quiere tener es la posesión de balón en partidos contra rivales grandes, como puede ser Alemania, que intentan jugar más o menos a lo mismo que tú, hay más espacios, y en esos espacios España puede mover el balón más rápido y puede circularlo y puede crear ocasiones de peligro, pero ante rivales que se te cierran, como pasó con Japón en la segunda parte del partido, cuando Japón se puso por delante, como ayer Marruecos, cuyo objetivo era llegar a esta tanda de penaltis. España ha demostrado que no tiene alternativas, que no tiene otros recursos, que no tiene jugadores con velocidad en banda, o que sí los tiene pero no los saca, como ocurrió ayer con Nico Williams, que no tiene un rematador más allá de Morata, que no tiene otra forma de jugar a estas selecciones más que con los pases lentos, con la circulación lenta, teniendo futbolistas que a la carrera o con otro estilo de juego sí podrían hacer más daño a este tipo de selecciones. Y con respecto a la línea ofensiva, delanteros tipo Morata, delanteros fuertes, ¿no cambiarían un poco ese estilo del cual ustedes están queriendo cambiar dentro de la estructura de la selección española? Sí, sobre todo para partidos como el de ayer, España, si nos fijamos en las selecciones más potentes ahora mismo, que pueden ser Francia o Brasil, tienen futbolistas muy rápidos, tienen delanteros menos estáticos que Morata y más rápidos, como pudieran ser Marco Asensio, viene jugando así en el Real Madrid, Ferran Torres cuando tiene oportunidad de jugar en el Barcelona también, Nico Williams, el mismo Ansu Fati, son futbolistas que en otro estilo de juego, en un estilo de juego más de ida y vuelta, más a la carrera, menos posicional, podrían dar un mucho mejor rendimiento que el que han dado en la selección, porque Nico Williams es un jugador que necesita metros, que necesita balones para poder desbordar, y ayer vimos que Marruecos, los pocos minutos que tuvo, le cerró muy bien, porque cuando recibía ya tenía dos jugadores encima, porque España estaba todo el rato en campo contrario tocando el balón, y cuando el balón le iba a los dos extremos era imposible que hicieran algo porque todo el equipo marroquí ya estaba cerrado. Son futbolistas cuyas cualidades físicas y técnicas en un fútbol más abierto podrían desarrollar más peligro hacia el área rival. Ayer vimos que España apenas crea peligro porque la mayoría de los pasos que da son entre los dos centrales, Rodri y Laporte, con los jugadores que van a recibir, que son Busquets y Pedri, y son pases que se producen en horizontal, muy cortos y a 80 metros de la portería. Es difícil pensar en un estilo de juego de España contra Marruecos con los jugadores y con el estilo de Luis Enrique, en el que Marruecos se podría haber abierto más. No sé si citar, como hace a veces el Real Madrid, a que el equipo rival te ataque un poco más para luego cazarle a la contra. Es el debate en el que tiene que caer ahora mismo la Federación para buscar al siguiente seleccionador. ¿Quién podría pensar y cambiar justamente el estilo? ¿Quién es el que está adelante? Acá vemos que De La Fuente, justamente estamos viendo en Marca, la opción de De La Fuente va muy en serio, dice el título. ¿Quién podría cambiar este estado de cosas en el estilo de la selección española? Luis de la Fuente es un jugador es un entrenador que conoce muy bien a los jugadores jóvenes, porque es el entrenador de la selección sub-21 aquí ahora mismo, sabe muy bien lo que pueden hacer tanto Nico Williams como Gavi, o futbolistas que no han ido a esta selección como Zubimendi o el propio Yarzábal, que ha estado lesionado. Él sí podría variar un poco el estilo. Luego se habla de Marcelino, que es un entrenador un poco menos agresivo quizás, pero que también podría cambiar un poco el modo de jugar de España, quizá no tan ofensivo como podríamos esperar. Y el tercer candidato, aunque no suena mucho, es Roberto Martínez, que acaba de dejar la selección de Bélgica, y que hemos visto en los últimos años que la selección de Bélgica, con una muy buena generación de futbolistas, sí ha tenido un fútbol de ataque, un fútbol más rápido que el que ha mostrado España con Luis Enrique. Y sobre algunas ausencias de jugadores experimentados en la lista, ¿también eso se lo cuestiona a Luis Enrique? ¿O no? Sí, también. Que te falte carácter como puede tener Sergio Ramos, que te falte gol como puede tener Iago Aspas, dos jugadores veteranos, dos jugadores que en una situación difícil como la de ayer pudieran tirar un poco del equipo hacia adelante,
Es una de las críticas que se le hicieron en la convocatoria a Luis Enrique y que ahora después de la eliminación vuelven a surgir. Rubén, antes de la Copa del Mundo, ¿qué expectativa tenían con esta selección? Y si después del 7-0 contra Costa Rica, ¿cambió la expectativa o hubo moderación porque era Costa Rica? No, la expectativa era estar como mínimo en cuartos de final. La expectativa era estar peleando con las grandes. Todas las grandes están en cuartos de final menos España. Está Holanda, está Argentina, está Brasil, está Inglaterra, está Francia, está Portugal y falta España. La expectativa de España era entrar en ese ramillete de candidatos a ganar la Copa. Si pierdes en cuartos de final contra una candidata como Portugal, como podía ser Brasil, pues es entendible que te pueda llegar a eliminar, pero la eliminación ayer a manos de Marruecos te deja muy tocado, ¿no? Yo creo que después del día de Costa Rica pensamos quizá que teníamos una selección un poco superior a la que llevamos, que las expectativas quizá eran demasiado altas, pero desde luego esta generación, aunque no tenga un mundial en las piernas, como se suele decir, sí le tiene que dar por calidad y por experiencia para ganar una selección como Marruecos. Acá hablábamos mucho de ese contraste con un partido que nos marcó a fuego, que fue el de Sudáfrica 2010, donde España le gana a Paraguay. Y veíamos también que en aquel plantel estaban jugadores top de Real Madrid, de Barcelona, desde el arquero hasta el centro delantero. Y ahora uno sabe que hay pocos jugadores capaz porque Luis Enrique quería el tema de la juventud, de su estilo de juego. Allí también en España se debate que hay una especie de involución o degradación en relación a ver al arquero del Athletic, a jugadores que capaz ya no están en la competencia de Champions permanentemente, o todo se apunta al tema del estilo y el técnico y sus decisiones. No, yo creo que tiene que ver más en la forma de jugar. Estamos viendo que la alineación de ayer y el centro del campo era el del Barcelona. Habitualmente jugaban dos futbolistas del Real Madrid, como son Carvajal y Asensio. Yo creo que más que el tema de nombres es la forma de jugar. Si España con el mismo 11 de ayer, con los mismos jugadores de ayer, hubiera intentado jugar a otra cosa, creo que es muy superior a Marruecos y que hubiera podido pasar. Bueno, Rubén, te agradecemos esta perspectiva muy valiosa que nos está dando desde tu lugar de trabajo, el diario Marca, prestigioso, de lo que tiene que ver con España, porque realmente, más allá de la falencia que estabas hablando, que compartimos, el tema de la posesión, que ya no marca la diferencia, menos en un mundial, y sí muy parecido a aquel 1-1 con penales frente a Rusia. Queríamos conocer la opción de allá. Entonces te agradecemos por este contacto aquí para ABC Cardinal, Asunción, Paraguay. Un abrazo. Ahí está, Rubén Jiménez, está viendo que es responsable del contenido de Deporte de Marca, o sea, hay un señor joven, periodista joven, pero que tiene un rodaje, bueno, de prestigioso diario Marca, que muchos mezclan el tema de Cataluña, no, pero acá no tiene nada que ver porque todos vieron más o menos lo mismo, ¿verdad? Respecto a lo de Luis Enrique. Y fíjate que en mi última consulta, él podría haber sacado pecho porque yo soy la idea. Me dice, es el mediocampo de Barcelona, pero hoy Barcelona no es equipo de Champions. Barcelona él podría haber dicho, claro, porque no jugó Carvajal siempre, Asensio y... Claro, y yo lo que mencionaba, Dani, o sea, mi cerebro maquinaba cuando nombraba a los dos madridistas que son madridistas, pero no son estrellas. Asensio no es titular en Real Madrid. Y Carvajal es un laburante de Real Madrid, o sea, trabajador. Claro, no estábamos hablando de, el mejor momento, pero no es por él, no. Simplemente yo lucubrando nomás que, igual que Barcelona también. Claro. Hoy ser jugador de Barcelona no es como antes, no. Mira Barcelona, Guardiola. Que como dice acá, hasta Guardiola cambió, que lo llevó a Haaland, estaba... sin jugar con el número 9-9 y también se cambia de repente, ¿no? Gavi y Pedri le pueden atar los cordones a Iniesta y a Xavi, o sea, lo único que comparten es que son de la misma escuela, el club, pero y aquel Barcelona era equipo de Champions, equipo candidato a ganar la Champions. Hoy, ¿a quién le sorprende que Barcelona haya quedado fuera de la Champions cuando le tenía a Bayern Múnich e Inter? Y no vas a depender de un Carvajal para saber si sos candidato o no al título. Por eso, para mí muy buena la entrevista.
no tenía ninguna esa del prejuicio, no, esto es Madrid o Cataluña. No. Y fíjate que al final, la única parte donde uno puede no coincidir es, porque repito, cuando él dice el mediocampo de Barcelona, no le salió el tema de Madrid contra Barcelona, porque, repito, hoy por hoy ser el volante de Barcelona no es lo que era hace 10 años, ser el volante de Barcelona. Y no vamos a negar que el Busquets de hoy no es el Busquets del 2010, del 2012. Fíjate cómo ellos enfatizan lo del 2008 al 2012. Y esto es lo bueno, o sea, Claro, del fútbol. Volvió a decir lo mismo que acá cuando se habla del Piqui, de esto. No, pero si Rodri y Laporte tienen ahí y son responsables de 800 de los 1000 pases, el famoso... Porque se apagó esa alabanza que tenían los técnicos. Cada técnico le alababa a Busquets como el mejor volante central del mundo. Eso terminó, eso ya fue, eso ya quedó atrás. Por una cuestión natural, ¿verdad? De edad, el volante de Marruecos ayer... Claro. No, y es lo que estaba haciendo mucho, ¿verdad? Estaba viendo, por ejemplo, ayer lo llamaron a Busquets y no pasó nada. Pero fue en su momento un gran número 6, gran volante para entender, para leer el juego, para hacer jugar al equipo. Esto se está viendo en la Copa del Mundo también, grandes sistemas de marcación, ¿eh? Sí, también. Algunos zona, algunos mano a mano allí y están ganando los marcadores, salvo la estrella, ¿verdad? ¿Cómo se llama ayer que apareció? Porque fue otro hecho llamativo ayer cuando veíamos una hora antes de Portugal-Suiza, Cristiano en el banco. Gonzalo Ramos. Ahora, pues un hat-trick, no puede tener yo creo que mala suerte. Yo creo que bastante. ese es el otro debate. Agotábamos lo de España, pero después me parece que se termina confirmando, ¿verdad? Portugal es un equipo que no sé si enfocar en sin Ronaldo o con Gonzalo, ¿verdad? Pero ayer jugó, o sea, no era el Portugal que venía jugando el Mundial. Es que de algún Todos pensábamos lo mismo de Suiza, equipo durísimo, Ayer buena marcación, puede hacerle un gol a Suiza. Yo cuando vi el 2-0 cuando vi cómo terminó, porque me pegué una siestita de repente, increíble, no hacía nada. Mira que los primeros 10 minutos, Suiza, sí. ¿Tú sabes que Suiza, para que los suizos le peguen a alguien, porque ya es muy grave, ¿verdad? Porque ellos son muy tranquilos. Y ayer le pegaban al técnico porque se produjo lo que ellos tenían como pesadilla. Porque el técnico llevó a un cuarto arquero y no llevó a un lateral derecho suplente. Porque decían, no, yo tengo un lateral derecho que es... Y el lateral derecho jugó los 3 primeros partidos fenomenal. Le agarró una enfermedad, y Sommer también la pasó, no había jugado. Yo veo la alineación y no aparece. Y colocan a alguien que no es lateral. Y entonces hacen una especie de línea de 5-3. Ya estamos hablando del sucesor de... El que era el famoso lateral derecho. Famoso lateral derecho. Vos me vino recién cuando estaba hablando del lateral derecho. ¿Cómo se llama el lateral derecho? Tenía 3 mundiales por ahí. Sí, capitán de equipo era. Apellido italiano tenía, ¿no? Creo, a ver, vamos a buscar un poco. Dígame los amigos WhatsApp que hoy están colaborando con nombres. El famoso lateral derecho de... Lichtsteiner, alemán. Gracias, viste, los amigos acá de WhatsApp. El que En perdió este momento son unos fenómenos. El que perdió la pelota contra Argentina. ¿Te acuerdas de Argentina? Claro. Suiza? Y él pierde el balón. Messi, Palacio y María, exactamente. Y después él se queda ahí casi llorando ahí en la red. Entonces, unos fenómenos. Jugaba Sylvain Wilmer, era el lateral derecho de esta mundial. Y el técnico no llevó un suplente. Es más, el que lo reemplaza es un muchacho llamado Fernández, que es compañero de ese equipo, pero que es volante. Entonces pusieron, mira que los primeros 10 minutos más o menos le hizo partido. A lo que ustedes marcaban el tema de sistema de marcación, cómo iban a presionar, pero cuando se dio vuelta Ramos y mete ese gol increíble, fíjate que hasta el defensor, que es el compañero de Almirón en Newcastle, le da ese ángulo porque le dice, de acá es imposible meter, y pateó y metió, y desde allí lo que jugó João Félix, que después aprovechó para pegarle a Cholo también, y una cosa es cuando juega así, otra cosa es cuando me Justo hace... ayer le dije a Cristian, entre los que nos están apareciendo João Félix, no, hoy jugó un partidazo. Fue un partidazo. Bueno, estaba apareciendo. Y después lo de Pepe, o sea, todo bien con los chicos, que los Bellingham, Musiala, el propio Ramos, pero ayer apareció Pepe, y contaba también en transmisión que jornada para Ronaldo, porque vos sabés que hasta el partido de ayer Ronaldo tenía el récord, entre tantos récords que tiene, de haber sido el jugador más joven en marcar un gol para Portugal y el jugador más veterano en anotar un gol para Portugal en el Mundial. Ayer sus dos récords se rompieron, por Ramos y por Pepe.
Pepe le ganó a Milla también, Sí, ¿no? A le Roger. superó a Roger Milla. En el tema 28 en lo mano a mano. Sí, exactamente. en el mata-mata. Tema de eliminatoria no, no, directa. No, primero No, a nivel global del Pero mundial. a ver, Correcto. los defensores de Milla... A Pelé le superan todos los partidos. Vos ves todas las fotos de Pelé, supera Sí. Pelé, supera Pelé. O sea, los defensores de Milla van a decir, y hay que hacer un gol a los 42 años. Pero ahí me sumo al argumento de los pepistas, ¿verdad? Hay que hacer un gol en octavos de final. Y sumarle que Roger Milla hace un gol de un 6-1, o sea, el día de Salenco. Aparte, Pero yo digo, claro. a los 42 años llegar, todo bien. Sí. Pero- Pero Roger Milla de Estados Unidos ya era una... Lo llevaron ahí como- Lo llevaron como... sí, atracción, ¿verdad? La mascota, Sin ¿verdad? dejar de mencionar la Porque en el sospecha que 38 un siempre hay, fenómeno. ¿verdad? 38 un fenómeno. No, lo de Pepe, que él no jugó el primer partido, suplente. ¿Y te acuerdas que hablamos de los problemas que tuvo ¿Cierto? Defensivo. Portugal defensivo? Que y jugaba bien de mitad de cancha para arriba. Con pero los tenía centros venían de la problemas. parte de Cancelo, Sí, ¿verdad? ese morocho, Exactamente. pero le Sí. costaba, parece Y bueno, que se caía todo. ¿no? aparece en Mal algunos partidos perfilado. y dijimos, mira cuando aparece, no había tenido buenos mundiales Pepe. ¿Cierto? Y aparece y tapó Pero- un hueco y ayer hizo un gol, que más para un líder como él, ¿verdad? Pero sabes que cuando él aparece contra Uruguay uno decía, mira que puede ser partido, fricción, experiencia. Y después cuando él aparece nuevamente contra Corea, yo pienso, bueno, no va a jugar a octavos, porque contra Corea jugaron casi todos suplentes, salvo Ronaldo, porque veo que Rubén Neves también, que estaba pintado amarillo, jugó contra Corea y ayer no apareció porque... Claro, Rubén fue- Neves había hecho un gran partido contra Uruguay, me acuerdo. Sí, hasta es que fue cambiado. Claro, y yo dije, mira un poco, lo arriesgan porque Rubén Neves tenía amarilla. Y si era amonestado, después puso toditos suplentes eran. Y ahí Pepe apareció. Y ayer cuando vuelve a aparecer, y también el técnico Santos acertó en todo. No, porque ayer pero lo dejó en el banco a Cancelo. Los dos laterales rindieron altísimo. Dalot, que ya había sido figura contra Corea, y yo creía que Cancelo aparecía como 4. Lo mantuvo a Rafael Guerreiro, que hace el cuarto gol, y ni hablar lo de Gonzalo Ramos. Y yo creo que se queda el debate, o sea, porque a ver, nadie va a pedir titularidad de Cristiano No. Ronaldo, salvo los fanáticos de Cristiano Ronaldo. Yo ¿verdad? creo que no, yo Es creo que no. claro, ¿Y cómo? porque el técnico ya avisó antes de este partido que no le gustó lo de Cristiano en el, Sí, pero, en el partido sí, pero anterior. después ¿verdad? ayer, después del Sí. partido, Fernando Santos, el técnico de Portugal, aclaró que no era por eso que no jugó, sino que él habló de características. No, claro. Pero Y de- también te puede A lo que voy, que por Claro. ejemplo, ayer Cristiano en un momento no quiso entrenar con los suplentes. No quiso entrenar con los suplentes, están todas las imágenes. Que cuando los compañeros festejaban se fue al Se vestuario. retiró en soledad. Entonces, bueno, Y esas cristianeadas. Y parecía que Pero- su festejo y su sonrisa en las celebraciones de los goles Sí. no eran muy espontáneas ni muy naturales, parecían Pero forzadas. a no festejar, como yo dije esta mañana, los anticristianos no festejaron. Porque él tiene esas cosas. De repente te aparece en la final un penal sobre la hora y ¿quién aparece a patear? Cristiano. Me pasó en los finales de Champions contra Atlético de Madrid, que le había jugado mal las dos finales. ¿Quién termina haciendo el gol de la victoria? Cristiano, de penal. Le cobran, tiene esas cosas, un Pero ganador el tipo, Fernando pero Santos sin duda que asumió- esperaba otro mundial y que hasta le da la razón al técnico de United. Claro, ¿verdad? él asumió, Fernando Santos, el técnico portugués, asumió una suerte de riesgo, porque por esas cosas, ahora es muy fácil ya todo porque salió bien, Ramos metió 3 goles, Una asistencia. una asistencia, Claro. pero y se creía que Suiza iba a presentar más dificultad al final, no, pero si por esas cosas de la vida no ganaba Portugal, la apuesta de Ramos y no salía bien también, vaya a saber lo que Pero- se iba a decir. Pero bueno, sin viste la Cristiano. cantidad, la imagen aérea, la cantidad de fotógrafos que había En el himno. Todo, y sí. en el claro, En el claro, himno era, vos sabés que una es tan- conmoción fue. Es una locura, pero a lo que vos decías, Ariel. Pero yo entiendo el tema de la fanaticada, porque Cristiano Ronaldo es una multinacional. O sea, Cristiano Ronaldo ya sobrepasa lo que es el deporte, el fútbol. Pero se sabía que a la hora de presionar y a la hora de la dinámica le cuesta a sus propios compañeros. En Portugal sí hay un debate de decir, él debe ser suplente y entrar cuando el partido ya está muy cerrado con lo que es su fenomenal pegada. Lo que pasa es que esto es como el tema de las celebridades. Están los pro Ronaldo, pro Messi, anti Ronaldo. Pero sacando eso, en el juego, vos sabías que si tenés a Ramos, el propio Silva, que es el otro delantero que había llevado,
y le tenés a Joao Félix, a Bruno Fernández y a Bernardo Silva, a los 4 tenés con movimiento. ¿Vos sabés quiénes son los que más recuperaron, más presionaron al rival? Bruno Fernández y Bernardo Silva. Y vos sabés que Ronaldo ya no está para hacerte eso, como tampoco Messi va a hacer eso. Entonces, desde ese lado, perfecto. Se sabía que hoy Portugal va a tener más rapidito. En Suiza decían, ya justo hoy no tenemos a un lateral y este equipo nos coloca a 3 delanteros. Pero Dani, futbolísticamente mismo en los partidos que jugó Ronaldo, no, es que también la rompió, metió un gol de penal y no es que Y fuera. por eso. ¿Sabes qué? No, ¿Sabes qué? se notó, Claro, se si no notó fuera- el sprint, el mano Claro. a mano, tampoco pasó. Eso, Que después que entró, Sí. hay un pase que le dan y él no llega. Y él después como que se queda con una cara de... Y eso es la falta de trabajo en United. Le pasa factura. y vos sabés que tiene esos movimientos que ya no son Es que letales ya como tiene antes. 38. Recuerdan ustedes que 38. recuerdan, ya tiene, claro, o sea, recuerdan que cuando, decía cuando que- picaba al en vacío, febrero cumple se ya fabricaba espacio, era totalmente diferente. ya Ahora no perdió tiene. esos movimientos letales Pero para El mí. gol de Ramos, el primer gol de Ramos, ese del Ronaldo de hace... De antes, sí. Claro. ¿Y cómo no te va a condicionar vos llevar la pelota y lo tenés enfrente? Pero A ver, como ¿sabes tu qué, Ariel? definidor, como tu finalizador. Pero, Fabio, no le va a pasar la pelota. Pero todo este debate Bueno, es por lo que evaluó significa. por 2 partidos. Y eso Y que ese es el tema. lo saca después de una victoria contra Uruguay. Porque cuando todos pensamos también que Ronaldo entraba en el banco de suplente contra Corea para descansar, el técnico ya tenía idea de un equipo, se nota, y no estaba Ronaldo y nadie extrañó a Ronaldo. No, lo de Manchester también, sí, que no quiso hacer la pretemporada bien porque no jugaba Champions. Y la imagen Y que bueno, vos y va decías- pasando eso. Y vos sabés que la imagen que vos decías, el tema de la foto. Claro, aérea, yo voy a eso porque yo cuando salí de la radio y después llegué, miré Twitter, yo primero que veo a Cristiano en el banco, para Dios. Y a mi señora, me le digo a mi señora que gran admiradora a Cristiano, ¿verdad? En esa puja es cristianista. Decime a mí. Y bueno, y le digo, mira, yo llego al canal, Sí. yo tenía como relator a alguien que es fanático de No, mira Ronaldo. que Nelson René. Sí. No, que, ¿cómo yo- no? No, ¿Cómo no no, conté pero eso? además, Pero, por o favor. sea, Nelson se había preparado. No. Todo, yo llego y me dice, Dani, con la cara así, es suplente. El fan número 1 en el Claro, mundo Cristiano y Ronaldo. yo- El segundo de Millennial. El primero Claro. Ahora yo Yo le digo, mira, todo bien, pero futbolísticamente esto va a hacer que juegue. Vamos a ver. Y después ya era, además Ramos hace un golazo después, pero voy nomás. Vos sabés que cuando empieza el momento más emotivo para el aficionado de su selección es cuando Canta lindo. el himno. Sí. Y vos sabés que empieza, ¿verdad? Después, como ocurrió con el tema de los fotógrafos, ponchan a Ronaldo. El griterío en medio del himno. Lógicamente no eran portugueses lo que gritaban, eran los hinchas, los fanáticos de Ronaldo. Lo mismo que abuchearon a Santos cuando contra Corea lo sacaron. No estaba haciendo absolutamente... Pero voy nomás a... Acá me dice el amigo en un Ángel himno. Rodas, Dani le tiene que tranquilizar bastante al relator aquí de Nelson René. Y sí, con el tema de Ronaldo, la parte de Europa, él quiere que Pero europeo, con todo lo ¿no? que es Ronaldo, Sí. verle en el banco es por llamativísimo. No sé, yo nunca Sí. le he visto a Maradona. Tres veces, Ariel. 3 veces. Una vez fue en un mundial anterior donde lo guardaron también. La otra vez fue en el partido anterior y la tercera fue la de ayer. Fíjate como dos. Pero es una de imagen las impactante. 3 veces. O sea, yo nunca le he visto a Maradona ponerlo en el banco, ¿verdad? Que tengo uso de razón en un... Un amistoso con Brasil Bueno, cuando estaba un mal amistoso. y sabía que tenía que tener banco de Brasil, le pegó un baile previo al 94. Y Messi tampoco, ¿verdad? No, pero lo de Messi se enoja cuando le sacan. Sí, fue el primer problema con Luis Enrique. ¿Sí? La otra le preguntaba a Scaloni cuando aseguró el partido con Polonia, que pateaban de los polacos. ¿Por qué no lo sacó a Messi? Y dijo, no, yo lo voy a sacar a él Claro, cuando me pida. Sí, Si yo no sé. me pide, yo no lo saco, digo. Por eso en Sí. Argentina se entusiasmaba cuando tipo le decía al técnico del París que le saque. Decía, mira, Sí. por lo que enganchado que ahora está, ya que él no ¿Te acordás? Claro, porque tiene que lo sacaba, ¿no? Claro, No, pero no. yo te digo, no, estos son super atletas, son super cracks. Por eso también habrá sido, o sea, más allá del análisis futbolístico, habrá sido también importante de asimilar. Pero yo cuando veo esa toma de lo ponchan y la gente, o sea, son celebridades. Hay gente que solamente va a verle a Messi o a Ronaldo, no le interesa el resultado deportivo. Aparte, Dani, son muy elocuentes con sus gestos. Y como decía Ariel, hay imágenes y fotos que lo dicen todo. El tema de la sonrisa en el gol. Hay una foto hoy que apareció que el técnico dice, con Cristiano estamos espectacular.
y se están pasando la mano así, pero no lo mira Ronaldo y va mirando para otro lado cuando terminó el partido ya, ¿verdad? Yo creo que sí hubo un Sí. festejo sincero en el gol de Pepe. Sí. En el de Pepe sí, porque... Claro, porque ahí se vio- por todo lo que es Pepe. Claro. Ahí se vio otra cosa. Estuvo malo que seguimos a Portugal por Cristiano, pero lo mismo con el Real. Cuando se fue Ronaldo, le dice dejé de seguir al club, ¿cierto? Cierto. Claro. Es lo que dice aquí un oyente que pone un TikTok, a ver. Está muy bueno algunos TikTok del... Ah, lo de Ronaldo cuando se va. Ah, no, los himnos, sí. No, el de los- Después la señora Ronaldo también posteó algo, Sí. que el técnico privó al mundo de ver al mejor jugador del mundo. La señora no, está encendido el mundial, está hermoso el Pero mundial. yo te digo, Lindo. el único lugar donde, por eso, es un debate que se instala de parte de los admiradores, fanáticos de Ronaldo. En Portugal no existe este debate. Porque era una especie de clamor de decir, ¿y por qué no le buscamos otro rol? Que se da inclusive a nivel clubes, cuando hay, ponerle que una figura tan importante, pero después dicen, che, sin fulano el equipo jugaría mejor, se presionaría mejor. Y muchas veces se da con el centro delantero. Sí, pero convengamos, Dani, que, o sea, yo miro mundial en serio del 86 y que nunca se dio esto con una posible figura del mundial. Por más que Ronaldo haya venido llegado con lo de Manchester United, todos los indicamos como una de las figuras del mundial, ¿verdad? Y nunca pasó que en el primer partido mata-mata el técnico lo deje afuera. Yo me acuerdo, Zico era suplente en el 86, pero porque volvía una lesión. Él entraba en los segundos tiempos. Claro. Incluso el gran partido con Francia entra en el segundo tiempo y falla un penal y hace otro el día de su cumpleaños. Pero él entraba, era gran figura del 82, posible mejor jugador, pero vino una lesión del ligamento y entraba de a poco, ¿verdad? Después, no recuerdo uno que vos decís, está entre los 5 cracks, las 5 figuras, y el primer mano a mano lo dejen afuera en el banco. Y a Santos le habrá resultado también una oportunidad ideal el gesto. Yo, El es que claro. le vino como anillo al Más dedo. razón para él, por supuesto. Sí, se agarra de eso, porque al final de cuentas también entra en una cuestión disciplinaria Pero lo que dice y le allana el camino. Pero lo que dice Federico, mira que yo sentía que él iba a ser titular contra Corea, porque era el partido ideal para hacer sus goles. O sea, dentro de todo era la defensa más Claro. y jugaba contra un equipo que, a diferencia de Ghana y Uruguay, necesitaba ganarle a Portugal. Ghana y Uruguay entraron a defenderse y después se animaron. Entonces era... Y lo rápido que lo saca era... Yo creo que todavía lo tenía pensado porque hay que animarse. Hay que animarse a sacarlo. Y cuando se produce lo del gesto, que en ese momento negó y ayer con Fabio debatíamos que cuál fue la crónica de el orden cronológico de todos los hechos. Tenía ya los dos elementos. El elemento disciplinario y el elemento futbolístico. Porque ayer iba a jugar contra... Mira que queda muy mal decirlo ahora después de que se hayan comido 6, ¿verdad? Pero ayer jugaba contra una de las mejores defensas. Y cuando hablo de defensa no hablo solamente de la línea de 4. Del bloque defensivo. Que te lo diga Casemiro. O sea, Brasil, el que anteayer también se paseó contra Corea, contra Suiza necesitó llegar al minuto casi... 80. 80 y pico. Sí, ya o sea, llegó. casi a los 40 hace el gol y lo hace Casemiro. Entonces, él 83 tiene, Casemiro. Claro, él tiene que soltarse para hacer un gol. O sea, Suiza era un bloque defensivo importante. Camerún no le pudo hacer un gol. Claro. Y sabemos que contra Serbia era un partido muy especial donde era quien pegaba más. Entonces contra ese equipo, mira que Ronaldo no me presiona, la salida de los centrales, y el otro, Ramos entró y creo que también rememoró al viejo Ronaldo. No, ya tenés, ya. Si vos cambiás de vuelta y ponés contra Marruecos. otros, se lo va a cerrar, pero como loco, Marruecos, con el ánimo en alto. Vamos a hablar de otro Cristiano Ronaldo, ya, Si Cristiano te define la serie contra Marruecos, Es que él tiene esa cosa, claro. Pero ¿cómo? Pero O sea, tiene. No, pero estamos, Ariel. Él te puede entrar a los Claro. 70 y meter un tiro y libre, un Marruecos- cabezazo. y Marruecos te está haciendo un partido similar al de España. Te cierra los espacios, Sí. Claro. no ataca tanto, 0-0, un tiro libre al ángulo, cambia todo. No, pero no es solamente el tiro libre. Para conectar con lo que decíamos con España. España no tenía centro delantero, Y no. ¿verdad? No. Supongamos que Marruecos otra vez se encierra. ¿Quién mejor que Ronaldo? O sea, si vos ya lo tenés contra las cuerdas, vos no necesitas esos movimientos sin pelota.
Por eso, acá lo que se debate es la titularidad. No, Ariel, no es que se lo tiene que eliminar. O sea, si vos lo que querés ya jubilarle a Ronaldo. No, porque está cierto en el centro del debate, pero ahora mismo... El tema es arrancar. O sea, vos decís, Claro. Ronaldo titular contra Marruecos. No. Ahora debe aguantar al chico imposible. Lo que pasó hoy después del partido, que los titulares no trabajaron y los suplentes sí. ¿Y qué hizo Ronaldo? Se quedó con los titulares, no trabajó con los suplentes, dice Diario Marca. Rebelión Cristiano, el portugués se queda con los titulares en el gimnasio y se niega a entrenar con los suplentes. No, increíble. Toda la buena onda que puede tener Portugal, Cristiano la está esparciendo por allí. Edgar, adelante nuestro CR7. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Con tecnología Power Frame para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta en las mejores casas de baterías del mundo. Ponete al día con tu empeño y gana estos increíbles premios nuevos con Argor Empeños. Un PlayStation 5, una TV de 50 pulgadas, un bicicooler, termos y mucho más. Participan todos los comprobantes de empeños nuevos o al día a la fecha del sorteo, que será el viernes 30 de diciembre. Para más información, visita nuestra página web www.argor.com.py. Contigo viví todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA en exclusiva por Tigo Sport. Prepárate para Argentina versus Holanda este viernes 9 a las 16 horas en exclusiva por Tigo Sport. Estés donde estés, con un planazo de 120 megas de internet más TV por solo 209.000 guaraníes. Conectate al juego en todas tus pantallas. Acércate a una tienda Tigo, llama al 0981-611-611 o ingresa a tigo.com.py. Una nueva cama, una nueva heladera o un nuevo sofá no solo renueva tus ambientes, te renueva a vos. Creer que es tuyo es el primer paso, tenerlo al toque es el siguiente. Con Visión al Toque accedes a un préstamo con requisitos mínimos desde la app de Visión, sin necesidad de ir al banco. Envíanos un WhatsApp hoy al 414-3030 y prepárate para disfrutar Visión, más digitales, más humanos. Antes de cada gol, antes de cada tiro, antes de cada salida al campo, hace una pausa y encontrá tu power con Power-Ion 4, la bebida isotónica que repone vitaminas y minerales esenciales para que rindas al máximo. Powerade, pausa es power. Para estas fiestas, Ochi tiene los mejores y más ricos productos para la mesa de la familia. Carnes frías, lomo condimentado, costillitas de cerdo, variedad de jamones y fiambres y los chorizos infaltables en las parrillas para la picada inicial. Ochi, siempre con la familia. Ochi, el gusto es nuestro. Adelantate a la Navidad con los combos de Electroban. Encontrá los regalos perfectos con el mejor precio. Tenemos esta increíble promoción: congelador Electrolux 200 litros más una conservadora Stanlux para 8 latas en cuotas de tan solo 340.000 guaraníes. Además te llevas un regalo sorpresa y participas del sorteo de una camioneta Ceres 0 kilómetro. Acércate a nuestras sucursales o visita nuestra página web electroban.com.py. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. 12:27. Bueno, no se pierdan la programación especial de Cacupé de las 7:30 AM de ABC-TV, que ya arranca a las 14. Allí con la programación habitual, con Guillermo, Roberto Sosa de Cacupé. Más tarde la gente de El Ancho Perfil. Hay diferentes programaciones. De 12 a 6 de la mañana están los alacranes. Muy bien. 12 a 6, bien. Mabel, Pablo, Benru. Después, mañana, a 9 de la mañana, Enrique, Javier, Sara. También para que después
tomemos nosotros ya la programación habitual. Claro, acompañando. Mañana 11:30, pero realmente una programación espectacular. Ya estamos viendo las primeras imágenes también en vivo. Hoy estamos justamente viendo a Javier Panza con Luis López. Luis López, sí, están ahí. Ya. Exactamente. Con todo el lo que enjambre significa amarillo, ahí está. Luis López con sombrero. Bueno, sí. están los dos por allí Se entonces. están cuidando bien. Sí, cobertura total de ABC TV, ABC Cardinal, desde las 14 horas. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Y si no podéis pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podéis ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Es momento de tener tu Ford ahora con el plan con todo. Tienes las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620. Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Llama a Tapero Visual 021-671-900 y conoce mucho más. Tower Star Casino Online. Descubrí la forma de jugar y ganar desde la comodidad de tu hogar o tu oficina. Ingresa a www.towerstar.bet, registrate y gana automáticamente 100.000 en bono de bienvenida. Para retiros y recargas, podés acercarte hasta Candilejas, Sala de Juegos Hotel Guaraní, Bingo, Quinta Avenida y Star Plaza. Y además duplicas tus recargas hasta 600.000. No esperes más y regístrate ahora. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 150.000 guaraníes, participas en el sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro. Participan todas las compras desde el 17 de noviembre hasta el 24 de diciembre. Encontrá más información en www.mariscal.com.py. Vení a celebrar las fiestas en el Shopping Mariscal. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Llegó la fiesta del fútbol y qué mejor manera de celebrar el Mundial con Santa Elena Gran Vino. Participa de sorteos semanales con fabulosos premios como kits de asado, televisores, equipos de sonido, fabricadora de hielo, botellas de vino y mucho más. Envía un SMS con las letras SH más el número del lote de fabricación al 44405 y listo. Celebrar el Mundial con Santa Elena Gran Vino. Gracias, Edgar. Cobertura total de CTV, ABC Cardinal desde las 14 horas. Estamos con Norman Rieder de Trinidad, presidente. Norman, ¿qué tal? Buen día. Federico, ¿cómo estás? Buen día. Un saludo para vos, para toda la gente ahí en el estudio y para la audiencia también. Bueno, Norman, ya metieron seguramente hace bastante mano a la obra. La primera pregunta, Matías Almeida, ¿ya cerraron el préstamo? Falta la firma del documento, las intenciones están, las ganas están, es conveniente para todas las partes, estamos todos de acuerdo con eso, pero a veces el tema documental tiene su proceso y en esa etapa estamos ahora. Presidente, ayer nos decía Julio César Cáceres que si era por él no se iba, pero vos ya confirmás que está muy cerca todo esto con las partes, ¿hay acuerdo? Así mismo, pero hasta que no se firme, nada está cerrado, ¿verdad? Y en el fútbol es muy dinámico, pero lo que te puedo confirmar es de que, inclusive hablando con el presidente, está el acuerdo de que esto se lleve a cabo y se está trabajando para que se lleve a cabo. ¿Y qué otras incorporaciones están haciendo últimamente? Bueno, los que están cerrados son Nicolás Manás, que ya está firmado, César Benítez, que son, digamos, los refuerzos que tenemos ya confirmados. Está Sergio González, que es un jugador de Argentina que yo estimo que estaríamos firmando hoy, un delantero. Y eso lo refuerzo, porque la realidad también es que estamos llevando 18 jugadores de la intermedia, los que ascendieron, los que lograron el campeonato trinitense. Entonces los refuerzos entre los sub y los refuerzos, digamos, de jugadores ya experimentados van a estar entre 8 y 10 jugadores.
Nos decía Benítez, ¿el nombre? César Benítez. El defensor. El de octubre. El defensor, claro. Y bueno, están manteniendo entonces una digamos, base importante de la intermedia, ¿verdad? Así mismo, y van 18 jugadores de la intermedia, van a seguir con nosotros. En su mayoría han jugado ya en algún momento en la primera división, ¿verdad? Estuvieron ese debut, y después por esa cosa del fútbol no continuaron, bajaron a la intermedia, ahora lograron el campeonato. O sea, creemos que tenemos herramientas como para que ellos puedan tener su revancha en primera. Son jóvenes todavía, pero también entendemos de que hay que mezclar un poco eso con jugadores que actualmente están en la primera división, y en ese camino estamos en este momento. El hermano de Saúl Salcedo jugó con ustedes, ¿verdad, presidente? Juan. Jugó con nosotros. ¿Y va a seguir o él tiene que retornar a su club? El mismo caso que Mati, ¿verdad? También está la misma intención. Él tiene un contrato de préstamo hasta el 31 de diciembre con nosotros, y tenemos todas las ganas de renovar, y también está bien encaminado ese tema para el préstamo por un año más. ¿Y eso sería con la gente de Cerro, verdad? ¿Están negociando? Con la gente de Cerro, así mismo. Él hizo un papel muy importante en el Trinidense este año por el tema del sub-19, aunque en realidad él jugó por su propia calidad. Este año 2023 ella no es más sub-19, pero aún así queremos contar con él. 2023 ya no hay más sub-19, ¿eh? No, que él... ya no es más. Norman, el tema del estadio, ¿alguna mejora? Porque vimos que terminó muy bien, se jugaron partidos de primera, muchos, de hecho ayer nos decía incluso Melgarejo, el presidente Ameliano, que para 2023 más o menos su cancha base, siempre y cuando se pueda, va a ser la de Trinidense. ¿Alguna mejora que están realizando? En la cancha sí, ya de la semana pasada está trabajando la gente en llevarle a otro nivel otra vez un poco, por lo menos a la cancha. La cancha ya está muy linda, entre Trinidense y Ameliano pudimos avanzar a pasos un poco más agigantados, y la intención es continuar también con ellos. Por lo tanto, unida a la fuerza, vamos a tratar de que la cancha esté aún mejor de lo que estuvo este año. ¿Para cuántas personas tiene, digamos, sin llenar, sin que esté repleto el tema, pero para cuántas personas tiene la capacidad del estadio ahora? Y alrededor de 3.000. 3.000. La mayor parte de los partidos los juegan ahí, no hay ningún problema. Así mismo, claro, vamos a jugar durante afuera, no seguramente. Tendríamos que jugar afuera contra Olimpia y contra Cerro, ¿verdad? Principalmente. Y Luqueño por ahí se anda bien. Y Luqueño, así mismo, sí. y Luqueño. Vos sabés, Norma, que tenés la segunda fecha, tenés contra Cerro, y yo estaba mirando y el filtro y dije, a la pucha, tiene que ir a Encarnación este partido, segunda fecha, Trinidense con Cerro. Sí, la bienvenida ya es ya contra Cerro, y la sexta fecha creo que jugamos contra Olimpia, si no me equivoco. Viene todo muy corrido, pero y sí, es una opción, sin ninguna duda. Siendo los partidos tan temprano en el fixture, probablemente lo más conveniente sea algo por el estilo. Pero eso realmente de ese tema no nos estamos ocupando todavía, te soy sincero. Ahora estamos yo no mataba antes de eso, pero sí, probablemente sea así. Vos estabas mirando y, a ver, el torneo arranca el 27-28, la segunda semana va a ser principio de febrero. El primer fin de semana de febrero. Carnaval. Todavía, claro. Encarnación, Trinidense, Cerro Porteño, segunda fecha, sería, pero... ¿Sabes cómo nos vamos todos, no? Y encima que gane Trinidense sería lo más lindo. El carnaval total. Seguramente. Dani, ¿vos querías preguntarle? No, que el saludo al presidente, y también que lo de jugar afuera cuando sean Cerro, Olimpia y Luqueño va más allá del momento deportivo de estos equipos por el tema del acceso, ¿no? Así mismo. Claro, el tema del acceso y todo lo que conlleva eventos deportivos de esta envergadura, realmente cuando uno está metido no es fácil, para nada fácil, y la seguridad sobre todo es un factor clave, ¿verdad? Aparte de que Cerro es un club que es un club enorme, ¿verdad? Y el Trinidense debería de poder brindarle a sus fans que puedan ingresar, ¿verdad? Eso tenemos que asegurar. Claro, porque viste que creo que el año pasado también, cuando Ameliano en algún momento, los clubes que llevan a los grandes
también tienen en consideración cuál es el momento deportivo y dicen, no, ahora está bien, vayamos al Defensores, no está tan bien, vamos nomás a jugar en esta cancha, pero tengo entendido que justamente la cancha trinense, por el tema de vía de acceso, las hinchadas, especialmente las que tienen barras, tenía ese impedimento, más allá de que, como Federico ahora te decía, el tema del fixture contra Cerro es ya en la segunda fecha, pero es algo a planificar, porque los equipos que vienen de la intermedia también tienen un torneo aparte, esto de unas grandes recaudaciones cuando les toque contra los grandes. Totalmente. Hay muchos factores a analizar, ¿verdad? Yo creo que la principal es la seguridad, ¿verdad? O sea, prefiero un evento seguro a que nos quede plata. Lógicamente el factor seguridad es el factor económico, es un factor del cual clubes como nosotros dependemos muchísimo, ¿verdad? Hacer un evento de ese tipo al equipo local le cuesta mucha plata, entre alquiler de estadio y acceso y seguridad. Entonces uno espera por lo menos poder empatar esos costos, porque si no sería. Entonces todas esas cuestiones sobre la mesa, te puedo decir hoy que lo más probable es que nosotros no vayamos o querríamos por lo menos plantear la idea de que este evento se mueva a por ejemplo Encarnación, ¿verdad? Pero como le dije, es un poco verde todavía ese tema para nosotros hoy. Estamos con otras prioridades, pero sí, por ahí va la cosa. Bueno, Norman, la actividad oficial arranca ¿cuándo? ¿La pretemporada? ¿16? Los entrenamientos arrancaron la semana pasada ya. Sí. Y estamos planificando la pretemporada para el 2 de enero. Para el 2 de enero directamente. ¿La van a hacer acá en Asunción? La idea es Hotel Vista Serrana, que es donde siempre hicimos en la intermedia, que es un hotel buenísimo, le conocemos a los dueños. O sea, esa es la intención, pero todavía no está cerrado. Sí, seguramente tendrá mucha reserva para enero, ¿no? Y sí, nosotros estamos acostumbrados a la intermedia donde hacemos pretemporada en marzo, que claro, es ya temporada baja y es más fácil. Realmente en enero es un desafío bastante más complicado. Bueno, y Norman, el tema, ¿ya tuviste contacto con tus padres en la primera? Porque realmente te vemos, hoy como decir, no digo como una novedad, pero sí como alguien joven, que viene haciendo un buen trabajo, diferente a algunos de los presidentes que tenemos. Entonces va a ser bueno el tema ahí de compartir con los padres, ¿verdad? Así mismo, bueno, te agradezco esa palabra. Sí, la verdad que tanto yo como la dirigencia o los nuevos dirigentes del Triniense, porque también están los dirigentes que ya tienen experiencia, entramos un poco con mente abierta y con ganas de aprender y escuchar de los grandes presidentes que hay en primera que tienen una carrera gigante, ¿verdad? Y también de nuestros pares, como por ejemplo Héctor Melgarejo, que bueno, tuvo su primera experiencia de un año en la primera de él. Estoy aprendiendo mucho. Tratar de hacer eso, porque la idea es equivocarse lo menos posible y que el Triniense pueda permanecer por un buen rato en primera división. Ese es sin duda el objetivo, ¿verdad? Es dificilísimo, pero vamos a tratar de cometer la menor cantidad de errores, y para eso hay que tener un poco la mente abierta de aprender y aprender de lo que ya tienen experiencia. Norman, para recordar, ¿tú habías empezado tu acercamiento con Triniense? ¿Cómo se había dado? Y había un programa que se llama Extra Training, que creó el expresidente del Triniense, que era para todos los alumnos de los colegios, se iban desde CM a 8 a hacer fútbol ahí, funcional y demás. Y fue así que le empezamos a conocer a los jugadores, un grupo amigos que entrenábamos ahí. Empezamos a seguir al Triqui, y bueno, te vas enamorando del club, ¿verdad? Así como suele pasar. Y llegó un momento que el presidente, o había comentarios que el presidente ya no quería seguir, entonces nosotros armamos una lista y nos presentamos. Básicamente así fue la cosa. Qué historia. Gracias, Norman. A las órdenes siempre, un fuerte abrazo.
Norman Rieder, presidente de Trinidad. Llegó la promo Como Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer Casa Central o sucursal Chacomer 4 Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Cubo, mejor en todos los caminos. Con tu Moto Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. En Atalaya S.A. de Seguros te adelantamos las fiestas de fin de año, obsequiándote con tu póliza nueva una super canasta de emergencia para que manejes tranquilo y seguro. Contiene extintor, acople de batería, balizas, linterna recargable. Apúrate, tenés tiempo hasta el 31 de diciembre. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Comunicate ya al teléfono 021-492-811, celular 0974 40 2020. Ponete al día con tu empeño y gana estos increíbles premios nuevos con Argor Empeños. Un PlayStation 5, una TV de 50 pulgadas, un bicicooler, termos y mucho más. Participan todos los comprobantes de empeños nuevos o al día a la fecha del sorteo, que será el viernes 30 de diciembre. Para más información, visita nuestra página web www.argor.com.py. Tienda La Perla, todo para el deporte que te gusta. Atuendos deportivos de las más afamadas marcas: Nike, Puma, New Balance, Lotto, Ulsport, Diepar, Gold y Kappa. Calzados, remeras, shorts, pelotas, medias y accesorios. Precios especiales a mayoristas y revendedores. Servicio de delivery pickup en Petirosi 735, casi República Francesa, Asunción. WhatsApp 0981 44 85 77. Tienda La Perla. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate mucho más. Panal Seguros, sentí la confianza. En este mundial con NGO Viajas, gane quien gane. Participa de la promo comprando productos Tokio, Whirlpool, Arno, Molinex, Trap, Evolution, Sony, Yorgafa, Cosilcon y Remington. Adquirilos en las principales tiendas de electrodomésticos. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Bases y condiciones en la web NGO Saeca. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems. Contáctanos al 0983-625-254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Profenol es de rápida acción, es analgésico, antipirético, antiinflamatorio. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Olvídate de los metales oxidados, aplica Convertidor y déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. 12:47, Fabio. Sí, se despidió de la selección de Bélgica Eden Hazard. Dice... Oficialmente. Sí, oficialmente. Ya venían los medios despedidos. Medio de modo fantasma estaba ahora en el Mundial.
Dice a través de un comunicado: hoy pasamos una página, gracias por tu amor, gracias por su apoyo sin igual, gracias por todos los momentos felices que hemos compartido desde 2008. Hoy he decidido poner fin a mi carrera como internacional a los 31 años. Joven todavía es para una selección. No, pero el tema convive con las lesiones. Claro. Eso también. Pero qué rápido se despidieron varios, ¿no? Los técnicos, o sea, sin más preámbulo. Muchos afuera, otros ya estaban hablando de su reemplazante incluso. Claro, y el propio colega de Marca decía lo postulado a Roberto Martínez. Medio lejos, pero justamente técnico de Bélgica. Y viste que en los clubes no se da eso de que termina un partido una temporada y en el Mundial sí. Y es más raro porque estamos en medio del calendario europeo. O sea, termina esto y a fines de este mes se juega ya otra vez la Premier. Y me quedaba pensando mientras leía el comunicado, Fabio, de Hazard, pensar que estuvo a punto de ser el mejor jugador y campeón del mundo hace 4 años. O sea, como en 4 años el tipo de la cima. Y ya que hablamos de titularidades o derechos adquiridos, una de las cosas que le reclamaron a Martínez en Bélgica es que le haya dejado ser titular en los 2 primeros partidos. Recién contra Bélgica lo sentó en el banco. Contra Croacia. Sí, claro, contra Croacia del lado de Bélgica y a él lo eligieron como segundo mejor jugador en Rusia. No, si agarrás la previa de Bélgica y con Hazard y Lukaku, te pegaron lo de Lukaku en el último partido, que parecía el peor defensor tratando de dominar la pelota en el área contraria. Acá me pregunta un oyente, dice, Nelson se llama: Federico, tengo la posibilidad de ver un solo partido el viernes por mi trabajo. ¿Cuál veo? ¿O falto nomás ya? Dice. Yo creo que falte ya. El viernes. El viernes tenemos. Encima el viernes, hermano. Yo creo que va a haber mucha gente. Holanda. Yo creo que va a haber mucha gente que haga el puente. Primero mañana que ocupe. Claro. Y ahí falta nomás ya Nelson. Argentina, Holanda. Argentina, Holanda más partido. Sí. Brasil parece mucho más favorito contra Croacia. Además ¿verdad? hay mucha historia entre Argentina y Holanda. Sí. Ya comentó la previa pero como Bangal, que se quiere partido, la revancha. pero como partido lo que dice Federico, yo creo que no creo que Croacia a nivel Corea, ¿verdad? Pero Croacia. Pero no veo que le haga fuerza a Brasil. Sí. Y el otro sí va a ser un partido de estilos lindos. O sea, acá ayer estamos Pero por la diciendo- duda, mi querido Nelson, falta nomás ya el trabajo. Sí. No, pero yo creo que te hace la consulta porque sabe que no puede faltar. No, pero la última parte dice, o falto nomás ya me dijo. Ah. Falta, hermano, un día. no. Ahí está la señora Cristiana, el postreo. Sí. No, o si no, ¿sabes qué? No sé cuál es su horario de entrada después del almuerzo. Pero mira que es Brasil-Croacia, pues te digo, no sé si hasta a nivel Corea, pero Yo no sé te si... puede durar 45 minutos, ¿eh? Yo no sé si Argentina-Holanda nos llega hasta las 7 de la noche también, ¿eh? No, por eso. También. Pero viste que si vos... 2 horas Es muy después. factible, es muy No, factible. lo que digo es al oyente, puedes tirar un poco, si hasta las 12:30 tu horario de almuerzo, si hasta voy a entrar a la 1 y cumplo lo mío, después ya para las 4 ya estoy libre para ver el partido de Argentina. Sí, pero él tiene un horario especial, se nota, porque los dos tienen que elegir por uno, pues, uno el otro. Mañana ya pido parte de México y yo otro oyente, eso no tranquilo. Muchos me parece que se van a enfermar Sí. durante Cacupe. ¿Eh? Sí. Mucho me parece que ese famoso jefe No, que parece que realmente- me quiero engripar y eso. Realmente, como decimos, un super viernes. Sí. La cantidad de arquitectos que hay en esta semana, experto en puente, dice, Sí. el señor Lopacello está dolido todavía por la charrúa, pero señor Lopacello, Uruguay no tenía mucho con qué llegar. Pues, ayer estamos hablando con Cristian y Miguel, así como hay figuras, hay grandes decepciones. Ahora Valverde hizo mucho menos de lo que... No, va. Más allá que el equipo no lo respaldó todo, pero un remate en el travesaño y después ya no más, ¿eh? Valverde queda como el que le festejó una barrida a un jugador coreano Sí. y el que le gritó el penal atajado de Rochek al árbitro. Con un partido de 10 minutos, Darrascaeta hizo mucho más. Sí. Para mí se destacó más Betancourt también. Betancourt fue el también. mejor volante. Con respecto a Valverde, la por diferencia eso. con Valverde. El viernes va a ser el Día Nacional del Hola Jefe, no voy a poder ir. Sí, aparte de viernes y con este clima, o sea, Además te un mundial de Dani que te presente un viernes 9 de diciembre, es todo partido una bendición. Antes teníamos 9 de julio, 3 de julio, en algunos casos un frío, la noche que llegaba antes, ¿se acuerdan? Los partidos a las 2 de la tarde eran en lugar a las 4 o a las 3. Esto con este clima, Ariel, es una bendición, hermano. Para los que nos gusta el fútbol. Para rodearlo de Claro, un ambiente no, futbolístico. no, todo lo que le gusta al paraguayo. Nosotros vamos a estar, como es, streameando, radiando el partido de Brasil acá.
¿verdad? Ah, El claro, la mediodía. pucha no toca ese. Claro, y después ver el partido de Argentina-Holanda, sí, con el Países Bajos. Pero fíjate que además se da eso de la enorme dependencia, y hablando de rivalidades, juegan Brasil y Argentina. O sea, Claro, el mismo día. yo creo que la gente que siempre busca el post partido ahí en ESPN o en Globo, ese día dependiendo de cómo salga, Mirá si hay un contraste, gana uno y pierde el otro, o ganan los dos, o pierden No, va los a dos. ser. No, por eso. Ahora lo que dan de lance con Oleca tuvo un poco más flojo, estuvo, pero porque no hubo tanta. No sé si este mundial tiene menos repercusión en alguna cosa que de los anteriores. Yo creo que. El tema de la chicaneada, por ejemplo. Pero ¿sabes qué yo creo, Sí. Federico? Yo creo que en eso incide mucho la relación de Messi-Neymar. Si Messi y Neymar no Cierto. fuesen tan amigos Cierto. y se sumaron otras chicanas, tipo lo de México. La previa de esa Argentina-México habrá sido insoportable para los dos, hasta el punto que llegaron con Una carga emocional la grandísima. previa de esa Argentina-México era del miedo. Sí. O sea, porque se jugó mucho con... Y Yo se me acuerdo instaló que con el ¿dónde en el está 2010, Messi? en el 2010 era el caca, la risa de los brasileños, pues caca. Pero se burló primero de la eliminación de Brasil contra Holanda, y al otro día lanza y como mañana. Claro. Cuando Argentina pierde 4-0 con Alemania, Pero vos recordás, le dan con dos. un cuartos jugando los dos el mismo día. No. Mira que hasta ese elemento, porque vos estabas recordando un día después. Yo no sé si quiero hacer... En el cuarto de final... Es del mismo día. No, por eso... Ni en el Mundial de Brasil tampoco. Porque Brasil elimina a Colombia y Argentina un día después elimina a Holanda. No, semifinal de Holanda. Argentina-Bélgica. Argentina-Bélgica. No, ni el mismo día. Brasil-Chile. Brasil-Chile. No, pero- Octavos. No, octavos, sí. Y Argentina... No, pero Suiza. Brasil-Colombia fue cuarto. Claro, cuarto. Brasil-Colombia cuarto un viernes cuando Zúñiga le rompe la columna a Sí. Neymar. Y el sábado Por fue eso. Argentina-Bélgica. Un mismo día, yo no estoy... Mismo día recordando. no. Y en una Copa del Mundo se daría un enfrentamiento Argentina-Brasil después de 32 años. Y en una Italia semifinal. 90. Semifinal En nunca. semifinales. Semifinal de un solo Nunca. partido. Por aquella ya fue octavo, Nunca. ¿verdad? Lo de Canigia. Porque ya fue octavo. Y después Argentina 78. Grupo de 4. 2006, fíjate un poco. No. 2006 no Martes fue... 13 va a ser, será. No fue el mismo día. Martes 13. 2006. Cuarto de final. Sí. No, pregunto, o sea, porque a ver, el año... No. No, Porque era Brasil-Francia. No me acuerdo yo. Y Argentina-Alemania. Y Argentina-Alemania fueron a la misma hora. Cuando Zidane le pega el la viaje. primera hora. Claro, la primera hora. Sí. No. 2002 no llegó a Argentina. Acá dice, yo ya estoy de reposo ahora, a pontear nomás hasta el lunes. 98... Se elimina el mismo día Argentina-Brasil 2010 y dice, no. Argentina se elimina, nosotros perdemos con España y antes jugó Argentina-Alemania. Sí, correcto. Yo creo que estaban Ese mirando sábado en el de mañana. estadio. Ese sábado de Sábado a la mañana. mañana, sí, allá Brasil- sábado a la tarde de allá. Brasil Sí. viernes y Argentina sábado. Sí. Así fue 2010. Hola Federico, ¿puedo volver a contar la anécdota de Perfumo contra Holanda? Sí, vamos a contar en instantes. A nivel de atracción neutral, este es el mejor hasta ahora, más aún si se encuentran Argentina-Brasil. Dice, se viene el hasta el cajón. No entiendo por qué esto. Porque no toma partido por ninguna selección hasta ahora Ariel. Hombre araña. Fabio, ¿quería decir? Estoy leyendo aquí, están justamente los europeos hablando un poco de lo que tiene que ver con los aportes de clubes en cuanto a jugadores que van a estar presentes en cuartos de final. Y según lo que pudieron sacar en cuenta es que Manchester City y Manchester United, ambos equipos tienen hasta 11 jugadores que siguen en carrera en Qatar 2022. 11 jugadores cada equipo. ¿Manchester City y quién? Y Manchester United. Ah, mira vos, United. Ayer, por ejemplo, en Portugal estaba Dalot del United y después la Armada del City, ¿verdad? Seguidos por el, Bruno Fernández también del United. el París, que tiene 8. Ajax y Bayern Múnich tienen 7 jugadores cada equipo aportando en cuartos de final. Y después están equipos como Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Juventus, Liverpool, Real Madrid, Sevilla y Tottenham con 6 cada uno. ¿Cuántos de Marruecos hay? Hay del Bayern, hay del Paris Saint-Germain. En esos equipos, digo, Marruecos tiene, creo, 4 jugadores en esos Y grandes. ahí, Sí. También. Sí. ahí, allá me parece que está por el tema de Países Bajos. Holanda, sí. Claro, y hablabas hace rato también con respecto a España, Dani. De hecho, los españoles del Barcelona ya están eliminados, pero los que aporta hasta ahora el Barcelona son 5 jugadores.
para los cuartos de final. Memphis, De Jong, y eso sería en Holanda, ¿verdad? Sí. Koundé, Dembélé y Rafinha, ¿verdad? Sí. Que siguen en carrera los nombres. Sí, ¿Qué aparecen? Nosotros en nuestro podio que dimos, ¿cómo estamos? ¿Bien? Estamos todos con vida todavía. Yo, Bélgica, Yo daba no Brasil, participé. Argentina, Portugal, dije yo. Yo Brasil, Argentina, Bélgica. Ah. Bélgica, chau. Pero le sumé a ¿Vos, Francia Dani? en el camino. No, Yo no estaba, no estaba cuando... No, ¿quién dio esa? Johnny dio ese podio. Johnny le puso a Portugal 1. No, bueno, sigue con Sí. vida, ¿eh? El señor Bruno Fabián Bon, creo que No, con Alemania ya comenzó. no, Él eso estaba fue- así con lo de Alemania. ¿Cómo fue esa transmisión? Porque hicieron ustedes la eliminación cuál? de Alemania. Y nada, increíble. Pero increíble. que hubo dedicatoria, le No. Si no, Me modo mostró serio. una foto que nunca iba a salir. ¿Y qué tal fue cuando Argentina perdió con Arabia? Ah, yo no estuve. No No, estuviste. pero vos sabés que la otra vez me enviaron un mensaje después de Argentina-Australia criticando al señor porque demasiado curé para allá. Ah, ¿En o sea, serio? tomó otro rol allá. Me envió Ah. una cosa que, claro, y Pero como vos hiciste el dijimos, partido con el de Australia. el Australia sí. Ah, sí, ok. Entonces me enviaron que era el colmo de Curepa, ¿por qué no se va? No sé qué. ¿Puedo decir a mi jefe que mañana tendré mucha ampolla luego de la camioneta de Cacupé? No puedo ir al viernes a trabajar, dice aquí otro oyente. No es mañana, pasado mañana. Sí, mañana... Mañana va a ser la caminata. La caminata. Que le va a producir Claro. las ampollas. Claro, se está generando un fenómeno curioso, ¿verdad? Ya los muchachos prevén cuál va a ser la consecuencia de algo que van a hacer mañana. Claro. ¿Verdad? Y entonces el viernes el puente. Igual, yo Bueno, creo que es qué el lindo. jefe futbolero. Por eso colocaba el elemento de que los dos jugando el mismo día, yo no recordaba. Porque No. es normal que lleguen a cuartos de final estas dos selecciones, inclusive más, pero el mismo día... Es más, a ver, ni 94, mira, que tengo memoria. 98... 98, no, tampoco. No, ¿verdad? No, porque siempre ellos están emparejados para la semifinal. Fíjate que siempre, O sea, si uno primero... para final, están en cuadros separados. Claro, si uno- Ahora al estar juntos, Claro, juegan el mismo día. pero varias veces tuvieron, si lo duran primero, que fueron ahora, ¿verdad? Sí. Para la semifinal. O sea, hay pocas veces que están para la final. Y imagínate porque en el Mundial de Brasil, los dos fueron primeros y Pero se de- encontraron en la final esa vez, Por una eso. de las pocas veces. Pero yo creo, Federico, es al revés en el sentido que esta vez juegan el mismo día porque tienen que jugar la semifinal. Sí, Casi siempre era, o sea, por letras, ponerle que uno estaba en el A y el otro, o sea, estaba en la otra mitad. Y ahora como que les tocó eventualmente el cruce. Y como dijimos también, si en octavos creo que los dos tenían rivales muy accesibles, en cuartos Brasil tiene más accesible el camino, ¿verdad? Porque claro, en la previa. claro, se supone que, porque Croacia ya llega mucho más desgastada que hace 4 años, que también era sorpresa que haya llegado a esa instancia, y yo lo que creo es que tiene una línea de volantes muy veterana Sí. y que ya estamos hablando de... Brasil jugó 2 partidos en serio, más 30 minutos. Sí, el primero y el último. Claro, o sea, jugó contra Serbia, Suiza, descansó contra Camerún y 30 minutos contra Corea. Y Croacia viene jugando cada batalla. Sumarle 120 minutos y acá cuando relojeábamos el No, hay partido. mucha. Japón Hay fue mucha superior diferencia, en claro, el hay primer mucha. tiempo. Hay Entonces, mucha diferencia. Me hablaba de Portugal-Marruecos, te digo, bueno, ahí está el- hay una diferencia logística y verdad importante, pero hay mucha diferencia entre Brasil y Croacia. Sí. Mi dilema no es el horario laboral, mi dilema es que no se corte mi cable el viernes. Y creo que todavía no hay fecha de corte, che, me parece que un poco más. Y en todo caso que no se corte el viernes hasta las 4 de la tarde. Yo compré una tele para mi trabajo para no perderme ningún partido, fue la mejor inversión del año, muy bien. Bien. ¿Cómo los catalanes llevaron en cuenta el feriado de mañana para programar los partidos? Edgar Borensen. La divisional. Sí, de San Alberto Candidato, ¿qué pasa? Vamos, seguimos hablando del Mundial. Mirá si el feriado era de viernes. Y ¿Vos no sabés que en mañana. Argentina, no sé por qué razón otra vez, es viernes feriado? ¿Este viernes? Sí. Ah. Vos estaban haciendo ¿Qué, la... por 9 de diciembre o No sé por qué cuando yo estaba, no era... o una movida política? No, el 9 de diciembre, Ah. creo que ellos también empezaron a poner el tema de la Virgen ya hace mucho tiempo, pero no en el día, sino el fin de semana. Y ya estaba de vuelta las similitudes. En el 2014 era 9 de julio,
que ha sido un feriado conocido porque es el Día de la Independencia en Argentina, y este viernes 9 de diciembre. Ronaldo el Fenómeno salió con un comunicado en Instagram. No, debe ser algo falso, como tantas cosas que salen dentro de lo que es Internet. 13:02, Edgar. Croacia, buen equipo. Sí. No va a ser fácil para Brasil, no, pero... No, esto yo digo si en agarramos comparación mejor Brasil y lo que uno puede dar como alguna flaqueza de Croacia, ¿verdad? Yo puedo recordar un partido que con un equipo que lo salió a buscar, europeo, le hizo partido a Brasil, cuando uno pensaba, yo por ejemplo aquí Brasil-Dinamarca del 98, Dinamarca venía medio mal y salió a buscar a Brasil y Brasil apenas le ganó 3-2, ¿te acuerdas? Sí. Gran actuación de los Lauro, los dos. Una defensa mala y ganó apenas cuando parecía gran favorito. Ese Brasil también era muy bueno hasta la final, que sabemos lo que pasó con Ronaldo, pero era un gran equipo de Brasil, el del 98. Decimos nomás que Croacia no es el del campeonato pasado, que tuvo también un desgaste físico tremendo porque tuvo 3 alargues antes de la final contra Francia. El nuevo envase de yogur con proteínas de Trébol viene en un práctico pote para aprovechar hasta la última gota de proteína. Whey Protein Isolated con 15 gramos de proteína por cada toma, con 0 lactosa, 0 azúcar agregada y 0 grasas. Encontralos en los sabores cookies, dulce de leche, chocolate, en los salones de ventas de la cooperativa Chartizer o en tu punto de venta favorito. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Tu Taiga Arizona de 150 cilindradas a cuotas de tan solo 439.000 guaraníes, 15.000 kilómetros de garantía y además un tanque lleno de regalo. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfil. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí. Viene con un práctico cierre recibe que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muselitos, dala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizzas siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Venía Bristol, llegaron las super ofertas navideñas con hasta el 50% en celulares, televisores, aires split, parlantes, piscinas, bicicletas y mucho más. Y Papá Noel sabe que solamente en Bristol se encuentran los precios más bajos y empezás a pagar recién el año que viene. Acércate a una de las sucursales o llamanos al 519-4000 o escribinos al 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Lácteos La Fortuna y la misión de dar valor nutricional a sus clientes con productos de innovación. Lácteos La Fortuna, el único yogur bebible con doble proteína. Son 12 gramos de proteína en una botellita de 180 gramos, 100% bebible y en sabores frutales, semidescremados, sin azúcares agregados y sin colorantes. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Cuando estaba 3-2 el partido entre Brasil y Dinamarca, hubo un cabezazo en el travesaño de Brasil. Iba a ser el empate, me recuerda Rolf La Sobrana. Gracias, Rolf. Buenas tardes, Fede. Lo del 9-2 en Argentina es por lo de... No, lo de River no. Federico, lo de mañana es feriado puente nomás acá en Argentina. Nos escriben desde Argentina. Puente, ya, o sea, mañana y viernes feriado. Una fría se ve el partido, nos dice nuestro amigo también de Buenos Aires. Diego Zarza, saludos para vos, Diego. ¿Qué parte de Buenos Aires está, hermano? O sea, 8 y 9 en Argentina, feriado. El Día de la Virgen, el gobierno decretó viernes para quienes puedan viajar. ¿Qué gana? Y vamos a pensar en tu premio, che. Pero bien, ahí está claro el tema. El año que viene, sí, en Paraguay, el 8 de diciembre va a quedar viernes. ¿Escuchaste, Edgar? Sí. Infernal el tráfico, Fede, me dice Chuma Pinoceño. ¿A dónde, Chuma? Porque yo, bueno, hoy vine, sí, pero yo creo que acá cuando solemos salir los 7 de diciembre, de acá de la radio, en pleno centro, ABC Color, a las 2 de la tarde ya es menor el tráfico.
al menos por experiencia de años anteriores, ¿verdad? Acá me dice está infernal. ¿En qué parte de Chumapinoseño? Sí, hay una especie de... ¿Apuro? No, de escasos movimientos. Es como que va anunciando un feriado. Y es como que hay un asueto ya desde las 10 de la mañana aproximadamente. Un tráfico más tranquilo. Acá me dice Fabio, es por la salida de los funcionarios a las 12 todos juntos. Claro, sí. Quilombo al centro, dice. Para salir sí, seguramente. Claro. Pero yo para venir a la radio yo ya... Ya tranquilo, ¿verdad? Estaba más tranquilo ya el ambiente, sí. Zona Ande me pone acá. Y esto en España, bueno, yo me tengo 15 días por ahí. No, pues... Y ahí sí están, pues claro, porque se está dando el fenómeno ese de la salida de los funcionarios públicos que trabajaron hasta el mediodía y van saliendo y se reparten por Artigas, España, Maricarlos López. Acá dice de González Catán, nuestro amigo que va a tomar una fría. González Catán tenía una tía que vivía por ahí, hacia la zona de La Matanza, si no me equivoco, en Buenos Aires. Ofrezco reposo para el viernes. No, tranquila, ¿no? Félix Bogado, un quilombo ahora, a ver. Ah, sí, con este calor, hermano. Si no tenés aire en el auto, ventanilla baja, Está jodido. semáforo de 1 kilómetro con ventanilla baja. ¿Tú no sabes que llegamos en tu auto con ventanilla? ¿Tú no sabes que llegamos en tu auto? ¿Vos me vino a la mente? ¿No te vino a saber que nos fuimos a Ñuguazú? Me acuerdo. Con Ricardo Martín Fernández y vos, ¿quién le habla? Nos íbamos a Ñuguazú a caminar, jugar un rato pelotita. Y se iba adelante Ariel con Ricardo y yo y Martín atrás. Y atrás no se podía bajar el vidrio. Claro, porque era de 2 puertas nomás el vehículo. Y estábamos por morir de calor, pero es increíble. Negro. Encima se va y entra por un camino allá atrás que había 10 kilómetros de tráfico. Y me acuerdo que al lado atrás Matador Núñez en un auto. Y nos miró así como, ¿qué hacen entonces? Y vos sabés que nos bajamos en Luque y nos fuimos a una despensa y... Cuando se trae la de 3 cuartos, se acabó la caminata a la casa de Martín Fernández. La casa de Martín Fernández. Impresionante. Porque habrá sido 2009. Por ahí, 8, sí. 9, 8. Qué rápido pasó. Estamos en contacto con Diego Duarte. Diego, ¿qué tal? Buen día. ¿Se fue? Sí, me acuerdo, Ariel. Ese fue un calor, pero... terrible. Federico, vos sabés que... Creo que fue el goleo Omar Ovelar. Le hizo una entrevista a Jeremy Gita. Ajá. Y el sitio @Cerro reprodujo en Twitter. Y se acordó de su paso por Cerro Porteño, hasta en guaraní habló. Mira vos, Una nota de color. Bien. Y le preguntaron sobre... Bueno, él recordó que llegó con Toby Mimboe. Dice que no tiene noticia de Toby Mimboe. Creo que Toby vive acá. ¿Está por acá todavía? Reside acá. Se quedó. Todo el mismo y Kenneth Yu se quedaron aquí. Kenneth Yu. Pero Kenneth vino en etapa distinta. Claro, Kenneth Yu vino con ya 2001. Sí. Y en realidad este jugador Gita vino con Enganga. William Enganga. Con él fue. Que hizo un gol en su debut. Y la gente que tiene memoria... Yo me acuerdo, cancha de... No me deja... Cancha de exactamente. Y festejó como el soldadito, ¿te acuerdas? Sí, la voltereta. Sí, la voltereta. 95. Por ahí habrá sido, 95, 97. 96. 96 habrá sido. Pues yo estaba acá. Ya volvía, o sea, se televisaban los partidos, ya aparecía el cable, ¿verdad? En aquella época, Federico. Claro, estaba Canal 8. Exacto. Que ahora Unicanal era el que transmitía el fútbol. Incluso Fabio, el programa que da a la noche, creo que conocía a Tito González. Su viñeta mostraba el festejo de Enganga. Claro, sí, tenés razón. Hola señores, mis saludos desde Buenos Aires, siempre lo escucho acá, ya estamos acostumbrados a no trabajar. Sí, porque el feriado es hoy y mañana, o sea, mañana y pasado. Pedro Sasa, soy escuchando de Tigre, qué lindo lugar Tigre. Acá en Buenos Aires se trabaja el lunes recién, feriado largo. Vamos a Argentina, soy Neri Brite, tu oyente como siempre. Desde Buenos Aires, aquí nos dice buenos días, 1914. ¿Dónde es esto, Dani? 1914. Debe ser, sí. Uno puede que sea a las 9 de la mañana por ahí. 9:14 ya. En alguna región más lejana, ¿verdad? Dependiendo de la costa, si es este a las 11 y si es oeste a las 8. Así es. Pregunta para la mesa, ¿quién gana? No quiero, dice Elena Feon. Una pregunta para otros conductores. Dice, ¿la señora de Messi o la de CR7? Dice. Y no sé, hermano, no sé. Bueno, ya te leí, te di el gusto ahí. Edgar.
Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdomiro.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdomiro.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Wonder, encontralas en ferreterías, en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del Teleré y disfrútala con tu hierba preferida. Pantano limón, cuña guapa o la hierba Indega clásica, que es para el mate tereré, y el tradicional cocido quemado. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano, pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shops. Sentí la furia del león, 3 leones fuego. Motocultores Uscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción para el campo. Conoce los motocultores Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Uscuerna. Inganga vino en el 96, keniano era. Sí. Gitano 97, Inganga con Cyril Vela. William Inganga. 96, no dice, era azulgrana. Ah, la pochacana escribe Luis Domingo Lescano, qué gusto, che. Luis Domingo le trajo. El presidente del Cerro. Mimboe 96, Gital y Cyril Vela 97. Inganga segundo semestre, Inganga keniano. Gracias, don Luis. Dani Maciel, Avenida Fernando La Mora, carril salida Asunción, imposible. A la pucha, con este calor te quiero ver. ¿Vos sabés que Inganga aparece en Wikipedia? Gracias a Montefilpo nos pasaba el video De aquel gol. del gol en la cancha del presidente ayer. Bien. ¿Aparece en Wikipedia, Sí. Ariel? William Inganga es un ex futbolista profesional keniano que jugó para Cerro Porteño en la primera división paraguaya y en la Copa Libertadores de 1996, haciendo 3 apariciones. También jugó para la Selección Nacional de Kenia durante el clasificatorio para Estados Unidos 94. Bueno, un posible Brasil-Argentina, ¿cuándo y a qué hora sería? Por eso no puedo faltar el viernes. Martes 13. Ahí no te embarques, no te cases ni te embarques. No te cases ni no te embarques. Ah, martes 13, Martes hermano. 13 a las 16 16 horas. Sí, señor. Estadio Lusail. ¿Qué pasó con Cristiano Ronaldo y tantas cosas? Feriado igual cuando juega la selección, se para todo. Rodrigo de Paternal, mira qué lindo. La Paternal de un amigo ahí en Avenida San Martín al 2000, el barrio del Diego, o de Argentinos Juniors. Hola Federico, recién saliendo de un piquete en Ruta 3. Isidro Casanova. Los compatriotas están en piquete, che, Condenaban a Cristina, pero con la mejor compañía, Carinal Deportivo todos los días. Y vos sos piquetero y estás escuchando Carinal, ¿está bien? Ñoqui o ravioles. Ariel, ñoqui o ravioles. Ñoquis. Fabio Martín. Sí, ñoquis. Dani. Sí, claro. ¿Ella? Ravioles. Lentamente. 914 de New York, siempre los escucho, tenemos 2 horas de diferencia. Ahí es lo que decía Dani.
9-14, Westchester County Norte de New York City. Ahí la comunidad paraguaya fuerte. Fuerte, ¿no? Sí. Había una liga y la liga de Westchester. Claro, Sí. muchos Sí, paraguayos sí, siempre sí, sí. iban. Sí. Iban y venían, árbitros. ¿Se acuerdan de Carenbe? Sí. Lo vi en Brasil 2014 como comentarista. Estaba con el lateral izquierdo de Bayern Múnich, Lizarazu, y con Wenger. Los tres estaban como comentaristas. Francisco Gabona. Luquino trajo a Sidú y a Same. Sí, me acuerdo. Bueno, también Abubakar. Abubakar, sí. Ya que cuando hizo el gol el de Camerún, o sea, el del mundialista, mucha gente recordó. ¿verdad? Abubakar, exactamente. Claro. Desde Belgrano C lo escucho, muchachos, feriado, puente, lo llaman acá. Belgrano C, qué lindo barrio, che, Ariel habilita piscina para este verano, sí, pero poniendo traba la ganza, hermano. No, ya sé, se acabó el romanticismo. el romanticismo. No, ese es como, viste, la primera muestra gratis. Te convierte, Claro. te genera la adicción, después ya... No, tipo los... Mortal es el metal, Dani, ¿verdad? Y sí, No, el ya, primero le te lo sale regalan, con el segundo te lo venden. No, pues. Me estoy riendo de algo. El Sidú Abubakar, sí, Sidú Abubakar era, por eso. Sí, sí, doble. Ñoqui, la señora Pastora que vende comida frente al cuarto piso del Shopping Mendón, del centro de Ciudad del Este. Una delicia, mira, Ñoqui, doña Pastora. Llámale al brujo que habló con Bruno para conocer su predicción. El brujo, ¿cómo tenía un apellido? Saludos de San Telmo, mira, Manda, mira un poco que está tomando San Telmo, nuestro amigo Manda. Wow, qué rico. No, Diego. Una Patagón. Diego, Digo, para, saludos Manda, qué bien, Cebolla ya está instalado en Buenos Aires, por lo que veo, En Libertad hay un africano que era príncipe. Hijo. Su papá era rey de una ciudad de Nigeria. Se lesionaba y decía que se curaba solo porque comió un corazón de león. Y eso le hacía inmortal. Tenía plata, le invitaba a los chicos de la pensión al shopping y compraba todo. Mira un poco. ¿Está todavía ese africano en libertad? Gita campeón 96 con Cerro, con Fossati. Creo que sí, sí. Ah, estaba. Estaba el africano. Estaba, sí. Vos sabés que Federico me acuerdo Rey de una que ciudad de Nigeria. tenía una fuerza impresionante en el saque lateral. Tipo cordón hacía y te enviaba ya hacia el segundo palo. ¿Quién era ese? Gita, Ah, Gita. una capacidad en los brazos. Y después no podíamos creer cuando pasó a llamarse Jeremy. Apareció en Real Madrid. Claro, Real Madrid. Jeremy. Hay que hacerlo, le costó. ¿Cuánto le dijo Luis Petengil por día? 25, 40 mil dólares. 40.000 Una canilla, dólares una diarios. canilla que no paraba de... No, se Sacar. despertaba y era algo así como un poco más de $1,000 por Sí, día. era, por ¿verdad? día, por día. Por día. Y hacerlo le costó muchísimo porque entró allí a regir el famoso derecho de formación, ¿verdad? Y como fue Cerro el primer club internacional de Gita, y justo cuando Puente armó un quilombo la administración, Petengil tuvo que hacer el esfuerzo económico Era que se para... hablaba tanto. Cada 15 días aparecía un remate para la nueva olla, para el estadio. ¿Te acordás, Federico? ¿Qué época aquella era de Cerro? Y Sí, apareció mal. Petengil para... Petengil, su primera era. El agua se cortaba. Y justamente creo Todo. que lo culparon al Escano por ese hecho de pagar tanto dinero. Ah, a Don Luis le culparon. Ahí te puedo decir, escucha el... Fossati estuvo en el 97, no en el 96. ¿Y quién estuvo en el 96? No, Fossati estuvo. Fossati ganó el título con Cerro de la Apertura 97 a Sudamérica en penales. No, y 96. 96, Me dice acá. 97 o 15. 15. 15. Gracias, Ugrana. Hola, muchachos, les escucho desde Yonkers, New York. Me gusta 914, una marca de cerveza. Y sí, allá hay cerveza fuerte también, ¿verdad? Sí, pero... La clásica, yo recibí una canasta, una fuerte, rica, Yankee. Entonces, su clásica es la que llegan acá, ¿verdad? Sí, Son más suaves, pero realmente hay también cerveza para... Saludos del Chaco, también, la gente. Saludos, Juan de Curitiba, Brasil. Para Chun y para la comunidad coreana, ¿quién es más ídolo? ¿Park Ji-sun o Son Hyun-min? No, yo creo que Son ya lo pasó. Lo superó, ¿verdad? Sí, de hecho el propio Park, que es muy humilde, dijo, no, ahora ya la discusión es entre Son y Cha. De hecho en el segundo tiempo del partido entre Brasil justo lo enfocaron, para aquellos que seguían la Bundesliga en la década del 80 por el 9. Sí. Lo mostraron a Chachabún, pero no. Totalmente. yo creo que- vos sabés que en ese debate se decía, pero a Son le falta llegar a octavos. Park semifinalista y después llegó a octavos en Sudáfrica.
Y yo creo que hoy Son es el jugador más... Por la carrera individual, ¿verdad? Sí, es el jugador más grande que parió Corea. Totalmente. Una consulta, ¿los relatores que están en el Mundial tienen su propia cabina o cómo hacen? En realidad en el Mundial tenés pupitre. Sí. Tenés un pupitre que es tuyo, con auriculares, micrófono y monitor. Tenés todo lo que quieras. le llaman, sí, ¿verdad? pero es un pupitre. Vos estás claro, pero no, al aire libre a la vista de todos. A lo que preguntan no es que existan cabinas. No. Es más, inclusive las grandes cadenas que no es que no tengan dinero, a lo sumo, por ejemplo, agarran 2 posiciones, pero también hay forma de salir al aire. Y van a ver que en todas esas transmisiones de los grandes canales, la toma es la misma, porque en ese pupitre que menciona Federico, hay opciones para salir al aire y te colocan su cámara de la FIFA. No es que yo puedo colocar, no, todo ello es como que vos adquirís ese servicio y ellos te dan, no es que vos llevas tu auricular, tu micrófono, no, te dan todo, te colocan el logo y hay algunos estándares, entonces vos salís al aire desde el pupitre, no es que yo soy Globo, yo quiero pagar un plus más, entonces dame esa cabina, que sí ocurre a nivel regional. El estándar del mundial pasa por otro lado. Todo de pupitre, y a veces me dicen, mira qué vacía está esa tribuna, y esa es la tribuna de los periodistas, no se ve nomás de lejos, vos ves vacío, pero por tanto los pupitres, o sea, no hay gente, no son las butacas, el color blanco, claro, ahí, todo pupitre. Y ya que hablar del tema del color blanco y a veces las percepciones, fue justamente al ser el primer mundial de los árabes, sí. Y en esa región uno decía, pero no hay gente, ¿verdad? Y en todo realidad todos estaban con su ropa tradicional, para decirlo de alguna forma. Pero sí, salvo el Lusail, ahí donde, por ejemplo, Argentina y México rompieron el récord de mayor cantidad, los otros estadios no son tan grandes y no hubo demasiada gente. O sea, en los números finales va a quedar como uno de los mundiales con menor gente en los estadios. De hecho, se sabe que es el que menos gente va a llevar, porque estamos hablando de que todo se juega en el mismo lugar. O sea, no es que tenés 10 sedes con cada ciudad albergando a 100.000 personas, 200.000 personas. No, acá son los mismos de siempre, nomás que van a ir rotando. Además de partidos, y este fue el primer mundial donde mucha gente pudo ver más de un partido el mismo día. Algunos ven todos los partidos casi, ¿eh? Sí. Petegili dijo que se debía ganar el campeonato económico primero, nos dice Dani Maciel, sí, me acuerdo. Sí, así arrancó. Luis Lescano nos dice, atender a Ariel. Sí. Cerro cobró por transferencia al Real Madrid, al Chelsea, al Newcastle y al Middlesbrough, debe decir, al Boro. Y lo más importante, figuró en el balance, dice Luis Lescano, refiriéndose a ese tema de GTAP. Está muy bien. En aquel momento. Hola Fede, siempre lo escucho de Ciudad del Este, los mejores analistas, salió del grupo de mesa. Mira esta lista: Federico, Mimboe, GTAP, Cyril Vela, Inganga, Yu. ¿Quién es Yu? Leopoldo Fosó, es decir, al Camerún, el amigo de Gerardo Figueroa. Exame, Rafael Onguene, Foe, Camerún, Santani, 12 de octubre, mira vos. Y Cerro tiene ahora 2 africanos en su... La pasada, la final fue su 19. Su 19 sí, Cerro, sí. 2 africanos. Ellos de son nacionalidad Traoré. Sí. Un apellido bastante conocido de... Tita nos escucha a metro del estadio Morumbí, mira qué lindo, de San Paulo. Saludos para vos, Tita. Un saludo a todos los integrantes del programa: Chun, Daniel, Federico, Fabio, Mayor Viñafalle, Formosa, Mira. Franco Inocencio. Messi se despide de su selección ante Brasil, calorazo desde Areguá. Siempre nos escucha desde el GHA, Grupo Habitacional Aeropuerto debe ser. Un saludo para toda la gente, che, porque mucha gente también ya está modo feriado seguramente. Par ganó la Champions, dice aquí un oyente. Sí. El coreano que jugaba en el mejor Manchester era bueno. ¿Park? Él es Park. Sí, era bueno. Sí. Volante. Sí. De hecho, y en la época de Ferguson, encima. Sí. Nada más y nada menos. 2 malienses, de Malí son, Ariel. Ok, gracias. Lo de la Sub-19, gracias a la Subgrana. Este político argentino, mira un poco, tiene récord. Habiendo completado hoy 32 partidos.
Ah, mira, un político argentino le ganó a un africano que vio 31 partidos en Sudáfrica 2010. Ah, in situ, ahí en cancha. In situ. Un político. Un político argentino. Vio Se notan los 32 partidos y acá está la prueba de las entradas. Carlos Maslatón. Sí, no, uno ve la mía gente. Incluso dice que no saben qué hacer en los días de... el que tiene plata, por ejemplo, se va un ratito a Egipto a conocer un poquito el tema. Y el que no se queda por ahí, a recorrer o si los no mismos van a días Dubái. siempre. Dubái, que Sí. es la parte más occidentalizada de lo que es el Medio Oriente, pero sí, o sea, Mirato, ¿verdad? sí, Emiratos, pero, o sea, en materia de ambiente, o sea, son los mismos de siempre, todo que allí, no existen esos traslados, y por eso también en materia de volumen, los estadios son para el estándar, o sea, el Lusail es el doble de los otros estadios. Y tiene, por ejemplo, ellos tienen su Torre Eiffel, tienen su Fontana di Trevi, todo lo que hay en el mundo como atracciones tienen ellos en Qatar. Increíble el dinero, ¿verdad? La réplica. Y ahora ya están, el estadio 974 ya se está demoliendo. Sí, se está desarmando. Claro, Sí. bueno, claro, porque es de container. Sí. Tienen que volver Se va a los dar- contenedores. Se le va a dar utilidad para otras cosas, a esos containers. Eso, Pero, o sea, lo que digo es que viajen otra vez esos contenedores, Dani, ¿verdad? No, claro, nada, o sea, Se habló en un momento que para para- Qatar, o sea, esto Claro. es el tema del rico que quiere el hacer. último partido. ¿Eh? Brasil-Corea Claro. fue el Y último bueno, partido, sí. Sí. Y lo dijo el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, en un momento habló de que eso podría venir a Uruguay para el 2030. Lo dijo serio, yo pensé que era que leí y lo dijo serio. Desde Madrid nos escucha la señora trabajando. Gran saludo, señora, está trabajando en Madrid. Ayer gran festejo seguramente de los marroquíes. Carlos Malatón, un show el tipo, podés ver su blog en YouTube. Incluso hizo cosas para FIFA TV, sin política de la Gran 7. Acá, no es político, no dice. Fue concejal hace unos años, es abogado especialista en criptomonedas, sepa. Ah, ahí Sí, mejor. sí, pues, sí, sí. político. Fue concejal. Ok. Desde el IPS, soy Cristian de Arias, de la ciudad de San Antonio. Mira, Arias de San Antonio, mi papache, ¿eh? A lo mejor somos parientes. Fede Chan, sáqueme las dudas. Marruecos de África, porque la mayoría dice el único país árabe. Son las dos cosas. Sí, pero sí. Podemos hablar, siempre digo, África, sin entrar en complejidad, vos podés dividir futbolísticamente entre la África occidental o la África negra y la África magrebí, que es la del norte, y puedes decir, esa África es la de Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, repito, cada una tiene su complejidad, y la África occidental, la de Ghana, Senegal, Camerún, Nigeria, Costa de Marfil. Y si querés jugar con esto de lo primero, porque muchos marroquíes habrán sentido como algo histórico. Hasta ahora los que llegaron a cuartos de final de ese continente fueron Camerún, Ghana y Senegal, que era de esa África que estoy representando. Sí, el Entonces, primero. sí, hicieron... Antes, en mis tiempos se llamaba África Negra y África Musulmana. Pero como también la África Negra hay varios que tienen la religión musulmana, el de queda mejor, Claro, ¿verdad? lo de Magrebí, que es un poco Sí. la denominación de esa zona. Y claro, por ejemplo, cuando digo, yo entiendo que para el discurso políticamente correcto, cuando dicen no hay que mezclarla, siempre se mezcla. Sí, porque o sea que hubo varios títulos, Dani, que es como que, por ejemplo, primer país árabe, ¿verdad? Sí. Pero en realidad uno lo mete dentro del contexto africano, ¿verdad? Porque Claro, pero- cuando va a hablar de tres continentes en los cuartos de final, sí, Europa, América y África. Claro, pero sí, yo entiendo también es cuando se dice lo de árabe. Marruecos cuando celebra posaron con la bandera palestina. O sea, el orgullo que habrán sentido los árabes con la clasificación de Marruecos, no sintieron cuando clasificó. A ver, gana, ¿se entiende? Claro. Entonces, está en un continente, pero vos tenés más afinidad con... Es lo mismo, Asia, está la parte del Medio Oriente y el Lejano Oriente. O sea, entonces, comparten un continente, Pero el vínculo es claro, diferente. capaz vos no Sí. compartís ese continente, pero vos tenés mayor vínculo. Acá, España, vos tenés
mayor conexión que otro país europeo, y por eso es tan lindo el tema del fútbol. Entonces sí, vos podés decir que es el primer país árabe en conseguir esto, es el cuarto africano, entonces era un poco... Es tipo los récords, ¿verdad? Podés meterle varios matices y va a estar, ¿no es cierto?, en todo. Pero por lo general, Libia también, sí. Históricamente, la Champions que ellos juegan, los árabes son más fuertes, ¿verdad, Dani? Claro, porque a nivel clubes, ¿quiénes suelen llegar a la al Mundial claro, de Clubes? por eso te claro. digo, de Egipto, de Marruecos y de ahí está, Túnez. Claro, ahí está buenísimo también para saber, porque como ocurre también con los recursos naturales. Claro, pues había un club que le eliminó al Inter de Porto Alegre, que su arquero festejaba goles. También estaba que creo que fue el TP. A Mineiro le eliminó uno de Marruecos. Casablanca, Mineiro. Y ese que vos decís es el TP Mazembe. Mazembe. O sea, pero por eso. No, yo te decía, cuando hago la analogía con los recursos naturales, a los africanos del occidente se lo llevan mucho más rápido. Mientras que... y es más, el fútbol también, o sea, el fútbol de esa África es más físico. El fútbol de los Marruecos compañía es más mejor técnico. Mejor jugado. Ayer vimos gente grande llevarla, pero históricamente desde Argelia, que fue en el 82 cuando le transfugaron entre Alemania y Austria, apareció un fútbol técnico. Sí. El Raja Casablanca y el Wydad, ¿no? Dice Ángel Rodas, siempre tiene banderas palestinas. No, por las eso, dos barras que son las más importantes de Marruecos. Y ayer la selección, luego de eliminar a España, con la bandera de Palestina, porque es causa regional de todo el sector árabe, ¿verdad? De lo que significa. Y es más, en los partidos de Marruecos, Túnez, uno veía banderas palestinas en las gradas. Claro, vos ves el escudo de Argelia, la parte roja, la bayoneta y todo el símbolo musulmán. Desde Málaga los escucho, un abrazo fuerte para la mesa, bendiciones para nuestro amado y añorado Paraguay. Eladio Martínez, hijo. Mira, un saludo para vos, Eladio. Estos son los momentos que, fecha como Cacupé, la Nochebuena y todas otras cosas, para la gente que está muy lejos especialmente, ¿verdad? Desde Florencio Varela lo escucho, soy de Santa Rosa Misiones, otra persona desde el exterior. Sidó Bubacar, Juan Luque le hizo 2 goles a Olimpia. Fue etapa de diario, no recuerdo qué año. Este también nos escribe desde la Argentina, hablamos de Rodrigo Leiva. Etapa de ABC. Seguramente. Deportivo de un festejo bastante recordado. No se olviden que los árabes invadieron la península ibérica y estuvieron 800 años. Y sí, claro. Por eso también allí, muy cerca de España. Bueno, 13:35, vamos a meter después la última parte del mundial, pero está bien con los oyentes, especialmente del exterior, Ariel, ¿verdad? Sí, muy buena conexión. En estos días donde uno en medio del frío ya comienza a sentir el aroma a Nochebuena, a Cacupé. La paraguayidad se va manifestando con más fuerza. Exactamente. Escuchan ya las caravanas y es como que... Por suerte muchos ya pueden venir este año, ¿verdad? El año pasado algunos pudieron, el año antepasado ni ahí. Entonces la gente que está cerca, digo. Terminal de Único con mucho movimiento, vemos. Pero mira que mucha gente Cacupé. también, Federico, viene de España y eso. Hay mucha gente que ya por estas fechas... Ya está viniendo, ¿verdad? Es un poco más también, digo, accesible la ruta porque ya existe un vuelo directo. Claro. España, Madrid, Asunción, entonces... Se trabaja en base a eso. Sí, ya un poco más fácil. Abrazo grande, amigos. Gracias por el año deportivo. José Olite desde Formosa. Sobre lo que están hablando, no puedo abrir el tuit lamentablemente. Saludos de Madrid. Aquí los que viene Madrid capital festejaron la victoria de Marruecos porque dicen que todos los seleccionados por Luis Enrique son de Barcelona. Dice, bueno, 13:36, Edgar. Las cubiertas Express son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Express tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Express. Elegí Express y llega más lejos. Express en las mejores tiendas del
Paraguay. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente y te ahorras 1000 guaraníes. No te olvides, disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Reiva te cuida. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Unimed, buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Bueno, 13:40. El del sábado sí se puede elegir, pero el del... No. Pero te da la opción de elegir uno. El del viernes era directo, no había... justo en España, cuando hay peligro, dicen moros en la costa, sí, justamente por los marroquíes y de otras nacionalidades. Saludos para vos, Ángel. He visto, hablando de eso, Federico, estábamos pasando por ABCTV, la cantidad de marroquíes que invadieron las calles de algunas ciudades de España, ¿viste? De España, y hablaba el reporte que cerca de 1 millón marroquíes residen en distintas ciudades españolas. Yo leí justo esta mañana, muchísimo. Eran 872.000. Sí. Pero entre yo leí, después de jugar el partido, han sido unos... No, tranquilo. Y en Bélgica armaron un desastre. Bélgica sí, también Sí. ahí. Te estoy sintonizando desde Buenos Aires, Marcial Mancuello. Saludos a toda mi gente de Unión. En Oviedo teníamos un intendente que se convirtió en israelita. Su despacho estaba la bandera de la República de Israel. Eladio González se llama, gracias, algo sospechoso, Una maniobra ahí. ¿Cómo hacen los relatores para saber los nombres de jugadores para relatar en vivo?
Vos sabés que mucha especialmente gente- jugadores de selección no muy renombrables, Marruecos, Holanda, Portugal, Corea, Japón. Decir un poco, Ariel, cómo hacen los Y tenés que relatores. hacer un trabajo previo de ir memorizando y viendo todos los detalles, dónde juega, posición, características. Pero uno de los Y vas grandes- leyendo y tu mente ya va... Uno de los grandes trucos es escribir la pronunciación y no el nombre. Claro, en ¿verdad? español. En español así. sí es difícil. Claro, Sí, no, es la difícil. pronunciación, no escribir pero vos sabés como que se cuál es escribe el la nombre. Tiger, por ejemplo, es mejor que castellano. Pero Tiger ya quedó atrás. Ahora hay cada una un mano. ejemplo. No, no, yo te digo la Un pregunta ejemplo. más corriente Porque, Dani, del hincha de fútbol, el hincha común te dice, ¿cómo ustedes saben quién es? Si no conocen, no es la liga, ¿verdad? Y una cuestión... pero nosotros al estar en este mundo estamos permanentemente viendo partidos, claro, y es una resúmenes. cuestión de posiciones Bueno, también. convengamos que hay alguna selección donde le puede hacer jugar a... Claro, eso también. ¿verdad? Y que, eso también. Hay Claro, partidos complejos y otros que, ¿verdad? Claro, a ver, yo siempre digo, la vara del rigor depende mucho de quiénes son. Porque, no sé, me imagino en aquel Argentina-Arabia Saudita habrá jugado, no sé, El 8, el 9 y- claro, en un Corea-Ghana. Digo, porque, a ver, con Son, como que si te equivocas los muchachos te van a venir, Claro, pero claro. tenía además la línea de 4 de los Kim, y Claro. bueno, el que me Pero juegue... además también, Dani, a medida que vaya pasando los minutos, uno ya va conectándose y ubicando por la numeración. No, pero Para yo la destaco mucho gente. el trabajo de ustedes, de los relatos, especialmente en los mundiales, porque acá hay que... Y en los mundiales si te tocan, no sé, Arabia... Interliga, eso es más complicado. ¿Eh? Pues en el mundial por lo menos uno eso sí le va a conocer. No, Sí, pero, Interliga. pero lo que pasa es que en televisión es diferente porque está El panorama. y está el que juzga. Sí, Claro. eso sí. Está Sibo Udá, uno de los más conocidos. Sí. Arabia-Polonia, Pero pero Arabia-Polonia fue un partido complejo. Pero porque existe la técnica... Era, sí, Arabia-Polonia. Pero existe ¿Eh? la técnica de alargar si es que no llegas a ubicar. La tiene Claro. Nigeria ahí, en la mitad de la cancha. La Que posesión así le del agarró equipo africano. Mi compañero H.B. le agarró al jugador así. El cambio de Hugo frente. Venancio. Sí. Le agarró al jugador, le puso de espalda, ya escucha y miró solita y ahí está, miró el número. Sí, así le puso cancha de Atlántida. Y después Johnny González se fue, estaba festejando un título, había ascendido Oriental, cancha de Libertad. Y Johnny, la otra no le hice acordar cuando contamos la anécdota porque estaba Johnny pues ahí en la quinta de Bruno. Y vos sabés que va y ya estaba todo sin remera. Y la figura del partido el número 10. Y fue, le dije, ya estábamos con Ariel Marico, figura del partido. Le dije, no, yo que tengo su pantaloncito, no le sacó el pantaloncito. Estaba ganando fue el tipo. ¿Eh? Ah, la pucha. Estamos con el señor Jorge Mendelssohn. Señor Mendelssohn, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Federico, todo tu gran equipo y tu gran audiencia. Bueno, debo confesarle que el domingo, volviendo a Itagua, pasé por la Feria Mariscal López, hermosa realmente. No es por otro país, pero parece otro país. Y la cantidad de matrimonios con hijos chiquitos, con hijos más grandes que vi, la verdad, realmente reconfortante, hermoso lo que se dio entonces con la Feria de las Luces. Ahora se viene la última feria, Emprende Shopping del año, con los emprendedores. Efectivamente, Federico, lo que estás relatando es del domingo pasado, la feria navideña del barrio Mariscal. Realmente vimos una experiencia hermosa, toda la gente del barrio, incluso alrededores, disfrutando un momento fantástico en familia. Y hoy tenemos en el Shopping Mariscal la última edición del año del Emprende Shopping, que es la feria o el festival de los emprendedores. Nosotros desde el Mariscal cedemos un espacio en la planta baja, en el estacionamiento, para que esta gente, estas personas que están haciendo esfuerzos enormes para formar nuevas empresas, puedan ir adelante con su emprendimiento, puedan encontrar clientes, puedan establecer contactos. Y nos pone muy contentos realmente de ser sede de una empresa como esta, que es justamente la vocación de generar nuevas empresas que puedan dar mano de obra al país, que es lo más necesario. ¿Cuándo, dónde y cuántos expositores aproximadamente van a ofrecer sus productos, señor Mendelssohn? Hoy hay más de 70 microempresarios ofreciendo sus productos en el Shopping Mariscal. Están en la planta baja, en el estacionamiento en este momento, y esto se lleva a cabo hasta las 9 de la noche del día de hoy. Ah, hasta las 9 de la noche. ¿Y quiénes están apoyando este emprendimiento?
Este emprendimiento es apoyado por el Viceministerio de MIPYMES, de Industria y Comercio, y por diversos gremios de emprendedores que están haciendo un gran trabajo en nuestro país, sobre todo desde el inicio de la pandemia, donde pegó muy fuerte y tanta gente se quedó sin trabajo. Están haciendo un trabajo fabuloso y están los tres justamente dentro de la organización de esta gran feria de emprendedores que se hace una vez por mes en el Shopping Mariscal. Bueno, y que esta, como dice, por ser diciembre, es la última del año, ¿verdad? Efectivamente, esta feria se lleva una vez al mes y hoy es la última del año, es la última feria de emprendedores del año en el Shopping Mariscal. ¿Algo que remarcar, señor Mendelssohn? Cursar la invitación a toda la gente que quiera ver cosas novedosas, que quiera ver cosas lindas y al mismo tiempo que trate de dar su apoyo a gente que está haciendo tanto esfuerzo por salir adelante y formar nuevas empresas, que es realmente un gran desafío. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. Igualmente, Jorge Mendelssohn, director del Shopping Mariscal López. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbaro. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pishupe Quitadol. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. En Cambios Irendahué te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de
alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. 13:52. Bueno, en medio del rigor que va a tener el partido Brasil-Croacia el viernes, estamos hablando de un tema interesante, política, fútbol, que desde que arrancó la primera final ya Argentina-Uruguay con una pica muy grande entre los dos equipos, con amenaza incluida y todo. La primera final, pues, ni hablar de la que venían en Italia con Mussolini comandando y amenazando también a sus jugadores en Italia. Vamos a ir a la cápsula de este Mundial 2022. El bloque Qatar 2022 es presentado por Pedidos Ya, alimentémonos de fútbol, con Pub Market, donde podés encontrar la mejor tecnología al mejor precio y en cuotas. La Super 97 de Petrobras es una nafta verificada por super expertos. Palpitamos ya lo que va a significar la etapa de cuartos de final. El viernes al mediodía a las 12 va a arrancar el partido entre Brasil y Croacia. Qué gran partido que se viene para arrancar los cuartos de final. Ese mismo viernes, 16 horas para Países Bajos ante Argentina. Y para el día sábado, los partidos serán a las 12 horas Marruecos ante Portugal y a las 16 horas para el sábado, qué lindo esto, Inglaterra-Francia, choques de cuartos de final de la Copa del Mundo. Y estaba mirando una estadística que tiene que ver con Bono, el arquero de Marruecos. Dice que no recibió gol en 5 de los últimos 12 penales que le lanzaron en la Liga Española. Jugando 5 de 12, sí, bueno, casi la mitad, ¿eh? Jugando para el Sevilla. Hay que preguntarle entonces a los portugueses que decirle, muchachos. Canadienses. Hay que meterlo a Cristiano Ronaldo también, ¿eh? Además, claro, también. Además en 8 de los 12 sí, acertó el lado donde pateó el jugador. En 8 de 12. Entonces hay que... Sí. Hay arqueros que van muy bien a un lado y a otro no. Pero hablando de eso, ¿verdad? Claro que quedan muy fuertes los penales de Japón y de España, ¿verdad? Pero no están fusilando los muchachos. Por eso cuando el arquero acierta el palo, casi siempre está atajando. No hay ese... Pero fíjate, Messi le pegó mal contra Chelsea y le pegó fuerte. Para lo que le pega a Messi. No, claro. Y para mí eso le tuvo... bien, pero claro que una tanda de penales tiene una tensión mayor que un partido. Totalmente, discuto con la gente el tema de Tacuara. Tacuara también le pegó bien. Cruzó. Y si él había pateado al otro palo y suave contra Japón, hizo lo lógico, cruzó. Lo de Neymar, la forma de patear Neymar contra Corea fue... Sí, vos sabés que... sí. ese es otro tema también. Después vi que se cambió camiseta con son, la foto bien. Sí, mucho respeto y... después del partido él cambió con el 18, el chico que habla perfecto español, jugador de Mallorca. Pero, hablando de penales, otra cosa ya que ustedes citaron lo de Neymar, yo lo que ahora veo es que hay muchos jugadores que patean el penal sin mirar la pelota. Porque viste que mucho es de mirar al arquero. Hay dos, mirar al arquero y mirar la pelota. Porque me acuerdo quién era creo que Zamorano decía, que pateaba muchos penales, que nunca lo ojo del arquero. Que te desconcentras. Nunca, pero vos sabés que ahora los penaleros hacen eso de... Porque el arquero lo que quiere ver es cuando agacha la vista para patear. ¿Y quién? El de Senegal contra Ecuador. Porque justamente el arquero como que la aguanta. Entonces, ¿qué hace el penalero? Le sigue mirando nomás y ya pateó. Por eso no llega. Y en una medida mucho más brasileña, Neymar hace eso. Y la arquero de Corea hizo la gran llana en un momento. Claro. Se fue hacia un palo nada más. Hacia el palo derecho ahí y... O que le regalaba todo el postre, después cuando se le fue Neymar. Y fíjate que el arquero
O sea, el arquero no se enteró que pateó Neymar. ¿Por qué? Porque ahora están pateando. Hay que tener técnica. O sea, no van y mantienen la misma mirada 3 pasos atrás que cuando patean el balón. El de Senegal fue contra Ecuador. Se quedaba mirando y decía, en algún momento y no. Y hoy es más fácil porque las instantáneas, la foto, el tipo pateo, sí, pero la mirada así allí hacia el arquero. Y lo del adelantamiento, déjeme beneficio de la duda. O sea, todo bien con el tema del pie, pero hubo algunos sospechosos. Saluda a David. Boca pidió los contenedores para completar su estadio. Nos dice de Buenos Aires, David. Un gran saludo para vos, David. Bueno, tiene algo que ver con Argentina y se hizo muy amigo de Orteguita en un momento. Incluso en su tono argentino. Sí, le regaló la camiseta de River en algún momento Ortega. Y ahora Ortega le pidió a través de su cuenta su buzo, con el que atajó. Entonces hay un nexo ahí. Le hizo un periodista argentino una nota y hasta cantó un estribillo de la River. Sí. Sí, no, Argentina siempre está en punta para... Siempre cuentan. Y de hecho, por ser una selección, o un país cercano a España, hay mucha incidencia del español, hay un porcentaje no muy alto, ¿verdad? Pero hay. Es Marruecos, se habla. Claro. Se habla así, hay más facilidad para que pueda... Totalmente. Imagínate, Fabio, que 1 millón de personas viven ahí y ese millón debe tener su pariente 10 millones en Marruecos y hablan tranquilamente español. 14 jugadores son hijos de inmigrantes, o sea que no son nacidos de Marruecos. Y entre ellos el arquero, Bono, que nació en Montreal, Canadá. Bueno, el mejor ejemplo es cuando en España ustedes encuentran un nombre dentro de todo, por lo que decían, Munir. Y Munir es un nombre marroquí, pero está tan ligado que no es raro encontrar el nombre Munir en algún jugador español. ¿Y Hakimi nació en Madrid? Claro. ¿Cómo le pegó el penal a Hakimi, Bueno, cerramos, ya se vienen los compañeros Guillermo, Roberto, todos los compañeros para abrir la gran programación de radio ABC Cardinal y de ABC TV desde KQP en forma ininterrumpida hasta mañana 11:30 de la mañana. Buen trabajo para todos, nosotros despedimos, hoy no tenemos deporte justamente a las 7. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas